y vamos allá. Pues nada, chicos, bienvenidos. Es el último día ya del seminario de prensa. Ya parece que no, pero se nos ha pasado. Y en nada se nos acaba el curso. Bueno, ya sabéis con Celia que hemos hecho un repaso durante 2 días a todo lo que es diferenciación de medios de comunicación, cómo dirigirnos a ellos, entender el funcionamiento, ver aplicaciones que nos pueden servir, etcétera, etcétera. Y bueno, pues hoy uno de los puntos importantes será hablar con Xavi, que es periodista. Nosotros trabajamos juntos hace... Bueno, esto es el típico comentario que hacemos, que nos damos cuenta de que somos ya muy mayores, porque ya hace como pues 12 años o 13 años que trabajamos juntos. Mejor no hacemos los cálculos. Exacto. Pero bueno, pues eso, Xavi, nosotros teníamos una revista cultural, una revista de una especie de agenda cultural, pero aparte, bueno, pues los dos somos periodistas, hemos ido por vías diferentes, pero concretamente Xavi, bueno, pues ahora sobre todo está muy especializado en todo el tema del podcast. Si alguno de vosotros tiene que hacer un podcast, David, Xavi es tu persona, porque, bueno, pues se está formando en eso y está trabajando un montón, haciendo pues, podcasts que están siendo premiados y todo. Ya aparte de eso, ha trabajado mucho tiempo en un gabinete de comunicación política. Entonces, bueno, pues comunicación política siempre hay crisis. Básicamente. Entonces, hoy un poco también era entender cómo reaccionar ante ellas, que nos contaras un poco las pautas, el cómo funcionan, el cómo lo hacíais, porque sí que es cierto que en el ámbito de la comunicación para proyectos culturales y sociales, que es principalmente lo que trabajamos nosotros, afortunadamente crisis de comunicación pues suele haber pocas. Es decir, a no ser que el proyecto en sí tenga un marcado carácter político, pues que quiera ser un arma arrojadiza entre unos y otros, no trabajamos para, o sea, no sería tu día a día, básicamente. Pero bueno, siempre está bien el saber. Es un día a día más tranquilo. Es un día a día mucho más tranquilo, tal cual. Yo creo que está súper bien si, bueno, pues ahora entre todos ya los seminarios estos son súper conversacionales, entonces que podamos hablar entre todos y entender, pues ante una crisis sobre todo de comunicación o prensa, el cómo se reacciona desde la parte más institucional o cuál es nuestro papel como directores de comunicación para entender y para saber reaccionar y para ver cómo solventarlo, entiendo que en el menor tiempo posible. Así que pues sí. Mil gracias por estar aquí. Otro de mis amigos fantásticos que son unos cracks y aparte me acompañan. Gracias a ti. Bueno, pues para empezar, María estaba haciendo un poco una diferenciación entre lo que podía ser una crisis institucional y una crisis de marca, una crisis de reputación en la empresa privada, pero al final tampoco hay tantas diferencias. Al final lo que tenemos es una crisis de reputación y una crisis de la marca. Puede ser una marca, puede ser una institución pública o un partido político o una empresa privada que se dedica a fabricar galletas, por ejemplo. Hay que enfocarlo de la forma más profesional posible y eso es lo que debéis tener todos en cuenta a la hora de encarar las crisis cuando se ocasionan tanto en una institución, en una empresa, en una entidad cualquiera, donde sea, donde estéis trabajando en ese momento, ¿vale? Y para hacerlo de la forma más profesional posible, lo que hay que hacer también es intentar aplicar todos nuestros conocimientos a la resolución de esa crisis, pero previamente a la prevención de esa crisis y posteriormente a la recuperación de esa crisis, ¿de acuerdo? Y eso es lo que tenemos que trasladar también a nuestros jefes, por decirlo de alguna forma, que nosotros somos profesionales y que estamos ahí para resolver el problema o los problemas generados en un momento dado. Porque las crisis no son cosas que aparezcan de la noche a la mañana. De repente aparece algo y como si fuera el aleteo de una mariposa al otro lado del mundo hace que toda nuestra institución, nuestra empresa, pues se descoloque y no sepamos por qué ha pasado. Las crisis aparecen por muchos factores, ¿vale? La reputación de una marca o de una organización ya sabemos que es un intangible y en consecuencia, a diferencia de lo que ocurre con la energía, no solo se transforma, sino que también se crea y se destruye. Aquello que precede su destrucción recibe el nombre de crisis. Aquello que se usa para evitar la destrucción de una reputación se denomina gestión de la comunicación de crisis. Si nuestras acciones se encaminan a evitar que la crisis estalle, hablamos de prevención. Si nos preparamos para afrontarla cuando llegue, esto es previsión. Y si después de sufrirla nos esforzamos para volver a la normalidad, la palabra clave es recuperación.
la gestión, la prevención, la previsión y la recuperación de la crisis constituyen las 4 caras de un mismo tetraedro. Esta pequeña introducción que siempre hago en estas clases es para que sepáis que hay 4 partes bien diferenciadas. Y esas 4 partes vienen de esa prevención que hay que hacer. ¿De acuerdo? Tenemos que estar siempre alerta en nuestra organización, entidad, empresa, a lo que pueda pasar. Os pongo un ejemplo muy fácil de entender, sobre todo a nosotros que somos valencianos, el famoso tema de la DANA. Seguramente los que no seáis valencianos pues tenéis menos información acerca de lo que pasó, pero nosotros que lo vivimos de cerca sí que sabemos que la DANA, aquella catástrofe del 29 de octubre del año pasado, no llegó de repente en un momento dado que se abrió el cielo y empezaron a caer litros y litros de agua y en un rato se produjeron todas las víctimas mortales que conocemos ahora. Esa previsión se tenía desde hacía unos días. ¿Por qué? Porque meteorológicamente sabemos que podemos prever determinadas catástrofes. Os podemos prever que en los próximos días lloverá y lloverá seguramente de una forma torrencial y seguramente con una barbaridad de litros por metro cuadrado y seguramente con una serie de cosas que van a pasar. El problema no es ese, el problema es cómo se gestiona eso. Si eso no se gestiona como se debe gestionar, cuando llega el día X, la catástrofe fue la que fue. Si esa previsión que se tenía días anteriores se hubiera enfocado como se enfocó hace unos años en otra administración, en otro gobierno que teníamos en la Generalitat Valenciana, convocando al CECOPI varios días antes para tomar una serie de decisiones y abordar esa crisis que venía en los próximos días, en lugar de convocar el CECOPI cuando ya la catástrofe ya se había desencadenado, pues eso nos hace ver que si preveemos las cosas y intentamos atajarlas cuando estamos a tiempo, eso nos llevará a minimizar el problema. Si no lo hacemos, ese problema pues es el que ha costado 229 víctimas mortales, muchísimas personas que se han quedado sin casa, muchísimas personas que se han quedado sin colegios, que se han quedado sin comercios, que ahora se está reconstruyendo, etcétera, etcétera. Ese ejemplo creo que es uno de los mejores para pensar en la prevención. Es decir, antes de que se produzca la crisis, siempre tenemos avisos en nuestra organización, sea institución pública o sea una empresa. Pero, por ejemplo, Xavi, y perdona que te corte en este punto, sí que hay que hacer un matiz, que es que seguramente los equipos, o sea, en esa parte de la prevención y concretamente en el caso de la DANA, seguramente los equipos de comunicación sabían que lo tenían que hacer así. El problema, yo creo, o sea, o lo que salió mal para el director de comunicación en ese momento es que, a pesar de que iba a llover mucho, había un puente de por medio. Esto lo tenéis que saber. O sea, iba a venir un puente en el cual se esperaba una ocupación máxima hotelera en la Comunidad Valenciana. Eso que hizo que el discurso oficial, en lugar de ir por el tema de la prevención y avisar con todas las alertas que había meteorológicas de que podía pasar esto y por lo tanto la gente tenía que tener muchísima prevención, fue todo lo contrario. El discurso fue minimizar lo que podía pasar para que todos los madrileños pudieran venir a Valencia durante el puente, esperando que, como en tantísimas otras ocasiones que pasa aquí, no lloviera tanto como parecía que iba a llover. Entonces eso todavía dificultó más esa parte de la prevención, porque el mensaje fue lo opuesto. Fue bueno, no está siendo para tanto. Sí, de hecho, una de las primeras declaraciones del presidente de la Generalitat, de Carlos Mazón, a la 1 más o menos del mediodía, antes de irse a comer, fue que aquello se estaba yendo hacia Cuenca, ¿vale? Que el temporal se estaba yendo hacia Cuenca, con lo cual, pues, no parecía que iba a tener tanta afectación. Claro, aquí lo que tenemos que pensar es una cosa muy clara. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo lo mejor posible, pero al final, la decisión final dependerá de un político o dependerá de un directivo de una empresa, ¿de acuerdo? Pero nuestra obligación como profesionales es intentar hacerlo lo mejor posible para que esa crisis no estalle, o si estalla, que estalle de la forma más controlada posible y que podamos controlar los daños que pueda haber. Es decir, es como si nos avisaran que hay una bomba, podemos intentar desactivarla o podemos hacer una explosión controlada. Pero si no hacemos nada,
la bomba explotará y se llevará por delante todo lo que haya por delante. Es decir, nuestro trabajo es intentar o desactivarla o, si no se puede desactivar, hacer una explosión controlada que afecte lo mínimo posible a nuestra institución o a nuestra empresa, ¿no? Este caso de la Dana, yo creo que todos lo entendemos porque ha sido un poco el ejemplo de cómo no se debe gestionar una crisis y lo estamos viendo todos los días en prensa, que van saliendo más informaciones acerca de la mala gestión que se hizo de todo. Al final, aquí no estamos hablando de cuestiones políticas, sino estamos hablando de cuestiones organizativas de un gobierno, ¿no? No es una cuestión de que lo hiciera un partido o que lo hiciera otro, sino que estamos hablando de, sí, es una decisión política que la han tomado los actuales gestores de la Generalitat, pero se podía haber hecho de otra forma, como se está demostrando. Y como se está demostrando, pues al final hay veces que los políticos toman decisiones obviando las opiniones o los consejos o las informaciones de los técnicos. Por ejemplo, una de las conselleras que fue cesada, pues no parece que no sabía que había un mensaje, un sistema de alertas que se llama S-Alert para avisar a la población a través de mensajes a sus teléfonos móviles, y parecía como si aquello fuera una novedad, cuando eso se lleva usando años y se han hecho todas las pruebas pertinentes y se ha utilizado ya en otras ocasiones, ¿no? Es decir, el político también debe estar informado, sobre todo si su área, el área de emergencias o el área que va a gestionar una posible catástrofe o una posible emergencia, ¿de acuerdo? Con esto lo que quiero decir es que todas las organizaciones, todas las instituciones, todas las empresas, dependiendo también de su volumen, de su tamaño, deben tener claro que están expuestas a una crisis en cualquier momento. Es decir, pensar que a nosotros no nos va a afectar es, bueno, pues ser muy inocentes. Sobre todo porque estamos viendo que cuando no hay una Dana, hay un apagón, cuando no hay una pandemia mundial, o cuando no los trenes se paran, es decir, estamos viviendo una época en la que hay muchas crisis que dependen del mundo tecnológico, de las interconexiones, etcétera, etcétera. Con lo cual, las instituciones y las empresas deben estar alerta por lo que pueda pasar en un futuro y en un futuro próximo. Para eso hay que prevenir. ¿Prevenir qué quiere decir? Quiere decir estar alerta. Quiere decir controlar toda la información. En el caso de una catástrofe meteorológica, lo que hay que hacer es hacer el seguimiento de lo que nos está diciendo AEMET o lo que nos están diciendo nuestros propios técnicos de emergencias y evaluar eso y valorarlo como se tiene que hacer. Es decir, bueno, si estamos viendo que aquí hay una tendencia que nos lleva a que dentro de una semana habrá una catástrofe meteorológica, pues vamos a trabajar para que eso, para intentar minimizar los efectos de esa catástrofe. Lo que no podemos hacer es, porque vienen unas vacaciones y vienen turistas y tal, por no querer alarmar y que no vengan turistas y tal, bueno, pues tendremos que sopesar qué es lo que queremos, que haya víctimas mortales o que vengan turistas. Es decir, tenemos que ser responsables. Nuestro trabajo técnico es intentar prepararnos para lo peor. Es decir, monitorizar todo lo que tengamos que monitorizar de nuestra institución o de nuestra empresa para ver cuando las cosas no se están moviendo como deberían moverse. ¿De acuerdo? Con lo cual, parte de nuestro trabajo también es el estar alerta de aquellas cosas que pueden pasar. Esto es como, entre comillas, un tsunami. Un tsunami, sabéis que se produce cuando se calienta el agua y hay un proceso y todo eso acaba desembocando en esas grandes olas que se acaban llevando por delante todo lo que hay en tierra, ¿no? Claro, tenemos que detectar cuándo se está calentando el agua. ¿De acuerdo? ¿Cuándo se está calentando el agua? Cuando vemos que hay un estado de opinión que está diciendo determinadas cosas acerca de nuestra institución o ese es el calentamiento del agua. Tenemos que detectarlo. Y eso se detecta monitorizando redes sociales, monitorizando medios de comunicación, monitorizando las alertas meteorológicas que pueda haber. Claro, si vemos que hay un estado de opinión que nos está marcando una línea y que los medios de comunicación están hablando de nosotros de una forma concreta, etcétera, etcétera, pues tendremos que ponernos las pilas para intentar redirigir eso, ¿vale? Eso es lo que nosotros llamamos la prevención de la crisis. Es decir, es un proceso de investigación exhaustivo que a veces denominamos como auditoría de riesgos para determinar qué probabilidades hay de que nuestra organización se vea implicada en alguna de las situaciones que podemos considerar de crisis. Es decir, tenemos que estar auditándonos constantemente
para ver si hay peligro contra nosotros. ¿Vale? Bueno, si tenéis alguna pregunta, intervención, duda, vamos hablando, ¿eh? Sí. Hola, Berta. No, te quería aprovechar, Xavi, que tú tienes experiencia con instituciones y bueno, en comunicación política. Y volviendo al ejemplo que ponías de la Dana, sí que da la sensación que no solo no lo previeron, supongo, sino que tampoco tuvieron una capacidad de respuesta adecuada, como que después de esa crisis, voy a decir ya política, no todo lo demás, estaban improvisando continuamente, tanto desde el partido como desde el Consejo. Entonces, me sorprende que no tengan en instituciones y en un partido como es el Partido Popular un protocolo para atajar, bueno, no has visto venir la crisis, pero por lo menos para intentar salir lo mejor posible, ¿no? Me dio la sensación que estaban continuamente improvisando y no sé si preguntarte eso, si es habitual que las instituciones públicas sí tengan un protocolo de este tipo o tampoco, porque las empresas sé que no, a no ser que sean empresas muy grandes o con un departamento de comunicación y marketing como muy, muy implicado y en un sector que quizás sí pueden tener problemas de reputación más habitualmente. Las empresas no suelen tener esos protocolos. Pero en una institución como es el Consejo, en un partido en un partido político como es el Partido Popular, me sorprende. No sé si es habitual o no que se tengan este tipo de... Sorprende evidentemente porque sí que existen esos protocolos, sí que existen esos manuales y sí que existen, digamos, esos ensayos. Es decir, que una institución como el Consejo de la Generalitat o la Presidencia del Gobierno, o etcétera, etcétera, todos tienen protocolos a seguir en casos de emergencias meteorológicas o incluso una emergencia nuclear. Sabéis que aquí tenemos la central nuclear de Cofrentes y hay todo un protocolo a seguir si hay cualquier tipo de fallo en la central, ya no solo en la zona, en el ayuntamiento, sino por la parte de la Generalitat Valenciana, ¿no? O por parte del gobierno español. El problema principal es que sí que existen esos protocolos, sí que existen esos manuales, sí que se sabe cómo hay que actuar, pero claro, si nosotros tenemos un manual o un protocolo y lo guardamos en un cajón y no lo leemos ni lo actualizamos, pues a la hora de tener que aplicarlo, pues no se puede aplicar. O sea, no se puede aplicar, no. Es que no sabes ni que lo tienes. El problema principal es ese. El problema es la responsabilidad de los políticos a la hora de encarar determinadas crisis que igual no pensaron que nunca iban a llegar. Pero para eso sí que hay que estar preparado. Es decir, hay que tener esos protocolos, esos manuales, pero hay que saber aplicarlos. Y hay que saber actualizarlos. Es decir, de nada nos sirve tener ahora un manual de crisis del año 2020. Porque desde el año 2020 hasta el año 2025 han pasado la pandemia, la Dana, el apagón, trenes que no funcionan, lo que decíamos antes. Hay que actualizar todo eso. Igual que hay manuales también o hay protocolos a la hora de atajar o de afrontar el caso de la Dana, perdón, el caso de la pandemia, si os acordáis, claro, si no aplicamos lo que hemos antes evaluado y estudiado, todo saldrá mal. ¿Para qué nos sirven los manuales? ¿Para qué nos sirven los protocolos? Para aplicarlos después. Para eso necesitamos expertos que sean los que los redacten y que luego se trasladen a quien lo tiene que ejecutar. Es decir, lo normal, en este caso, y nos estamos avanzando un poco a la gestión, es que en el momento que un ayuntamiento, una Generalitat, una diputación, un gobierno de España, quien sea, haga un manual de crisis, de afrontar una crisis, porque existen y que se tienen que ir actualizando, lo normal es que eso, al menos una vez al año, se testee y se evalúe y se vea si funciona o no funciona, qué fallos puede tener, dónde podemos mejorar, qué cosas nuevas tenemos que insertar. Es decir, nosotros vivimos ahora en una época, nos acordamos cuando no había redes sociales, ahora hay redes sociales y todo el mundo es capaz de subir una foto, subir un vídeo a una red social que afecte al trabajo de la institución, porque que nos saque las vergüenzas, por decirlo de una forma clara. Antes no existían, con lo cual estos protocolos y estos manuales tienen que estar adaptados a una realidad como es la de hoy, la de 2025. De nada nos vale tener manuales desfasados, porque a la hora de ejecutarlos
veremos que no nos vale y ya no sabremos por dónde tirar. Pero el problema es cuando esos políticos o esos altos cargos administrativos y funcionarios no se han trabajado esos manuales, no se han trabajado esos protocolos. Evidentemente, el político que al final en nuestro sistema político cualquiera puede ser elegible, cualquiera puede ser presidente o conseller. No hace falta tener una formación concreta. Tampoco hace falta que se aprendan de memoria el manual o el protocolo cuando entran por la puerta, pero tiene que haber una serie de técnicos que sí que lo tengan fresco y sí que puedan decirle, oye, el manual indica esto y el protocolo indica esto, hay que hacer este y este paso. Oye, Xavi, y una pregunta. En ese caso, en la fase esta que estamos hablando de la prevención, que es la primera, para ese protocolo, o sea, ¿qué cosas dirías que...? Porque al final nosotros somos los que tenemos que hacer ese protocolo, que luego ya el político lo quiera implementar o no, pues eso ya será la pelea del futuro. Pero, ¿qué dirías que sí o sí tenemos que tener en cuenta en esa primera parte de prevención? Ya has dicho que tiene que haber una parte muy importante de monitorización, dimensiones de seguimiento, etcétera, etcétera. Entiendo que habrá que, al mismo tiempo, a la parte ejecutiva, detectar, entiendo, qué temas pueden ser sensibles, ¿no? Tener un listado de temas sensibles. ¿Qué más cosas dirías que irían en esa parte de prevención? Ya nos vamos a la previsión, es decir, hay que planificar cuidadosamente todo lo que tendremos que hacer para afrontar una crisis cuando se produzca y a partir de ello nos vamos a la gestión. Es decir, por ejemplo, en un ayuntamiento, ¿qué crisis nos podemos encontrar en un ayuntamiento? ¿Vale? Nos podemos encontrar una crisis sanitaria, es decir, que a través de unas instalaciones municipales haya una intoxicación, por ejemplo. Eso puede pasar. O a través de unas instalaciones municipales puede haber un accidente de una persona o de un niño que pues ha pasado algo y bueno, pues hay desgracias. O puede pasar lo que hemos visto se desborda un río, ¿vale? O se desborda un barranco, ¿vale? Si es responsabilidad del ayuntamiento la zona donde estaba el barranco, si estaba limpio, si estaba arreglado para que si hay un desbordamiento en un momento dado no afecte a la población. Es decir, hay cosas de un ayuntamiento que son responsabilidad suya, es decir, igual que hay responsabilidades para ejecutarlas y responsabilidades por si pasa alguna cosa después, si hay algún tipo de desgracia, y eso lo tiene que valorar el ayuntamiento, con lo cual el ayuntamiento tiene que tener ese manual de crisis de cómo afrontar esa crisis. Accidentes puede haber todos los días, evidentemente, pero vamos a ver cómo lo afrontamos para, cuando llegue la situación, hacerlo de la mejor manera posible. ¿Cómo hacemos eso? Pues abordamos puede ser con empresas externas especializadas en emergencias, porque hay, esto también se estudia, también hay módulos profesionales que abordan este tipo de cosas, y hay empresas que se dedican también a redactar planes de emergencias, pero muchas veces esas empresas hay una cosa que siempre se quejan, es decir, hemos hecho 100 manuales o 100 planes de emergencia para ayuntamientos valencianos, pero de esos 100, solo 5, en solo 5 hemos hecho una formación para explicar cómo se hace. Claro, ahí estamos fallando. Si nosotros tenemos que preparar ese plan de emergencia o ese manual de crisis, lo que tenemos que hacer ya no es solo redactarlo y maquetarlo y que quede bonito, sino que hay que explicarlo y hay que formar a la gente por si pasa algo en un momento dado, poder ejecutarlo, poder coger ese manual y seguirlo a rajatabla. Es decir, en el momento en el que lo estamos trabajando tendremos que ver las fortalezas y debilidades de ese manual o de ese plan de crisis. Todos cuando vamos a un hotel hemos visto que en nuestras habitaciones hay un pequeño plano del hotel o de la planta en la que estamos diciéndonos si hay algún tipo de emergencia que tenemos que hacer. ¿De acuerdo? Y nos dicen, usted está aquí, si hay algún tipo de emergencia, diríjase hasta aquí, coja esta puerta y haga esto y vaya hasta no sé dónde, ¿vale? Pues eso, así muy simplificado, es lo que deberíamos tener presente en el momento que hay una crisis. Pero claro, eso no lo vamos a tener pegado en una pared, porque es un manual, porque hay que explicar muchas cosas, porque hay que hacer muchos pasos. Pero, como os decía, en el momento que lo redactemos, tenemos que estar implicados en la redacción y posteriormente tenemos que saber trabajarlo para ir actualizándolo, para ir mejorándolo, para ir viendo sus fallos, para ir haciendo pruebas, para ir testeándolo
para el momento que haya que aplicarlo, pues que se pueda hacer de la mejor manera posible y no tengamos que improvisar. Lo peor que hay en una situación como esta es la improvisación y no respetar la cadena de mando o la jerarquía. Pero claro, es lo que decía antes Celia, pero tenían planes, tenían protocolos, sí, pero si quien los tiene que aplicar no los aplica, no nos vale de nada tener el protocolo. Es decir, el resumen es, si tenemos un protocolo o un plan de crisis o un plan de emergencias, tenemos que tenerlo presente y tenemos que actualizarlo periódicamente, ¿vale? Y tenemos que formar a la gente. Es decir, en un ayuntamiento habrá que formar a la gente que tenga que aplicarlo. De nada nos vale cuando llegue la crisis llamar a todo el mundo y decirles tenemos aquí un plan que nos dice lo que tenemos que hacer. No. Mire, ese plan hay que explicarlo antes. Evidentemente la gente no se lo va a aprender de memoria, pero sí que más o menos tener unas nociones básicas para cuando pase algo, saber por dónde movernos y saber qué tenemos que hacer, qué no tenemos que hacer y a quién tenemos que responder. Pero, ¿vale? por ejemplo, eso en proyectos que son más pequeños como los nuestros, que ya te digo que tampoco es que aquí vayamos a tener una catástrofe nuclear en lo que nosotros gestionamos, que son proyectos de comunicación. Entiendo que las pautas pasan por, pues eso, primero en esa, como decías, en esa prevención monitorizada, tener claros los temas que pueden ser problemáticos, tener claros los enemigos, lo que sea. En la parte de previsión es cuando que ponemos en marcha ese manual, que entiendo que nos tocaría a nosotros hacerlo como mínimo actualizarlo, y que dentro de ese manual sí que está esa parte de prohibido improvisar y ya has dicho una cosa súper interesante, que es respetar la cadena de mando, que entiendo que esa cadena de mando es igual para un proyecto cultural que para un instituto o una institución. Es decir, si de repente es una crisis reputacional, tú eres el director de comunicación que tiene que marcar quién es la persona que ha de salir a dar explicaciones, a ser transparente, a firmar un comunicado. Sí, claro, ahí tenemos que tener muy clara cuál es esa cadena de mando y tenemos que tener muy claro también quién conforma ese gabinete de crisis en el momento de que haya que convocarlo, ¿vale? Ahí es lo que tú dices, no es lo mismo una institución que una empresa o que una gestión cultural que podáis hacer vosotras o una gestión en otro tipo de empresas, pero puede pasar, es decir, casos de crisis han pasado incluso, no sé, en el mundo del cine o en el mundo del arte o en el mundo de la cultura, pongamos ejemplos de casos de abusos o presuntos abusos sexuales de un director de cine a actrices, por ejemplo, ¿no? Claro, estamos hablando de que el caso es contra una persona en concreto, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué pasa si eso salta en el momento que estamos en la promoción de una película? O estamos a punto de lanzar una película, ¿de acuerdo? Eso afecta a la productora, afecta a la distribuidora, afecta a todo el dinero que se mueve. Eso tiene una gran afectación, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Pues lo hacemos aplicando todo lo que ya conocemos y trabajando en ese gabinete de crisis, que es lo que yo decía antes de esa línea un poco de mando o esa jerarquía que hay que establecer. Esa jerarquía que hay que establecer, sobre todo, la tenemos que tener clara porque lo que no podemos hacer cuando explota la crisis, no podemos enfrentar la crisis desde una asamblea, donde todo el mundo tiene el mismo peso, allí habla todo el mundo opina. No, hay que perdón. Hay que tener claro cada uno qué responsabilidad tiene. Nosotros tenemos la responsabilidad de la comunicación, con lo cual aportaremos nuestra experiencia para intentar convencer a ese gabinete de crisis que la mejor forma de comunicar es esta. Pero en el gabinete de crisis no solo se aborda la comunicación, sino que también se abordan, digamos que hay decisiones que hay que ejecutar. Es decir, si hay una catástrofe, tendremos que ver qué pasa con las personas, si esas personas son víctimas, si se han visto afectadas, si no se han visto afectadas, qué hay que hacer con ellas, hay que trasladarlas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso también hay que comunicarlo. Y hay que comunicarlo por dos cosas. Uno, por que quede claro hacia la opinión pública que nuestra institución está liderando esta gestión de la crisis y está explicando y está siendo transparente de lo que está pasando y estamos explicando poco a poco las decisiones que estamos tomando y la magnitud de esa crisis, pero por otro lado también para informar a los propios afectados, porque los propios afectados también se informan por los medios de comunicación y por las redes sociales, ¿de acuerdo? Son dos vías. Y en este caso, en el caso que comentabas tú, en industrias culturales, lo que comentábamos, puede haber una crisis
que puede ser una crisis reputacional y que afecte ya no solo a una persona en concreto, sino a todo el trabajo que llevaba adelante esa persona o todas las empresas que hay alrededor, o la productora, o la distribuidora, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, muchas veces pensamos que porque nuestro ámbito sea más pequeño no nos va a afectar tanto, pero sí que nos puede afectar mucho. ¿De acuerdo? Hay una serie en Movistar que os recomiendo que se llama Galgos. No sé si la habéis Galgos. visto. Galgos. Es una serie acerca de una empresa familiar de galletas, ¿vale? De una empresa familiar del norte de España, creo que es Cantabria y tal, pues la típica empresa familiar que llevan no sé cuántas generaciones haciendo galletas, que son las más vendidas, sobre todo en su zona y luego en toda España y tal y cual, ¿no? Bueno, pues hay una crisis de reputación porque pasa algo, no os lo voy a destripar, pasa algo con una crisis más o menos sanitaria, con lo cual, cuando eso explota, hay una crisis muy grande. Pero no implica una crisis de reputación o una crisis de marca. Aquí lo importante ya no es solo eso. Lo importante es que la gente deja de confiar en la marca y deja de comprarla. Claro, si yo pienso que esas galletas pueden intoxicar a mis hijos, no las voy a comprar. Y una caída de ventas así puede ser desastrosa para una gran marca, para una gran empresa. Que ha pasado en muchas ocasiones con este tipo de crisis en determinadas marcas o en determinados sectores, que han acabado cambiando el nombre a la marca. Es decir, hay marcas que han sido completamente quemadas y que luego se han tenido que renacer de sus cenizas con otro nombre, porque la marca anterior está vinculada a catástrofes. No sé si os acordáis de la crisis que hubo en España a principios de los 80 con el aceite de colza, ¿vale? Claro, el problema no era el aceite de colza. El aceite de colza es un tipo de aceite, igual que puede ser de girasol o de otra cosa. Pero lo que quedó marcado ya de por vida en España fue aceite de colza igual a veneno, igual a muerte. Claro. Con lo cual es muy difícil ahora vender aceite de colza como si fuera girasol, o sea, como si no fuera de aceite de oliva, ¿no? Claro, esa marca, ese producto ya quedó tachado para siempre un poco del mercado. Sigue existiendo, pero es una cosa muy minoritaria, ¿no? Entonces, hay que pensar que las crisis en una empresa también nos pueden afectar muchísimo. Y puede afectar, claro, a nivel de una empresa que acabe pues perdiendo muchísimo dinero, acciones en bolsa, patrimonio, despidos de trabajadores, etcétera, etcétera. Y eso en el ámbito cultural igual, lo que decíamos antes, puede afectar a una persona concreta, pero esa persona concreta se lleva por delante todo el trabajo de muchísima gente, ¿vale? Con lo cual, cuando llegamos a el momento de gestionar, hemos trabajado previamente ese manual, ese protocolo, toda esa documentación que necesitamos y cómo vamos a encarar una crisis en el caso de que pase. Lo mejor en estos momentos es hacer un simulacro, es decir, llevarnos un día concreto a los jefes a un sitio y hacer un simulacro. Es decir, ¿qué pasaría si pasara? Me encanta la cara de Berta o la cara de David que habrán pensado, espérate, a ver, me voy a llevar yo a mis jefes a hacer un simulacro. Bueno, puede ser una buena excusa para sacarlos de... Claro, pero también hay que pensar que hoy trabajamos en un sitio y mañana trabajamos en otro. Es decir, que esto, hay que pensar que lo que aprendamos en una institución nos puede servir para la empresa y al revés. Lo que aprendemos en una empresa nos puede valer para una institución también. Entonces, lo ideal que es que podamos coger a las personas que forman ese gabinete de crisis, que, por ejemplo, en un ayuntamiento, ¿quién podría formarlo? Pues el alcalde, digamos que es el líder de ese gabinete de crisis, y luego a su alrededor tiene desde algunos concejales de áreas importantes que él considere, o su vicealcalde, o su, digamos que el número 2 del ayuntamiento, o el número 3 también, altos funcionarios, es decir, personas ya con una capacitación y un conocimiento y un bagaje dentro del ayuntamiento y dentro de la administración pública que puedan aportar todo su conocimiento y su experiencia profesional. Luego, a la gente del gabinete de comunicación, es decir, la persona que dirija el gabinete de comunicación, o incluso la persona que lleve redes. A lo mejor la persona que lleve redes no es, digamos que igual es el último en la jerarquía dentro del gabinete de comunicación. Ya sabéis que hay muchas, depende del tamaño de un ayuntamiento, pues hay gabinetes de una persona y hay gabinetes de 10.
Con lo cual, y a lo mejor, pues quien lleva la comunicación igual es el último becario o la última becaria que llegó el verano pasado y se ha quedado llevando redes. Pues si vamos a comunicar en redes, igual también es necesario que esa persona esté en la reunión, ¿vale? No tendrá la misma voz, evidentemente, que tendrán otros, pero ¿para qué vamos a hacer que no esté para luego ir a contarle lo que hemos hablado en la reunión? Vamos a perder el tiempo y seguramente perdamos información. Y esa persona también podrá aportar, decir, no, pues vamos a hacer, el alcalde se le puede ocurrir, vamos a hacer no sé qué cosa y la colgamos en Twitter o en Facebook. Bueno, pues señor alcalde, además de Facebook, hay muchas más redes sociales hoy en día. Cada uno tiene su perfil y podemos hacer este tipo de mensajes diferenciado y segmentado en TikTok, en Instagram, en Twitter, también en Facebook si hace falta, donde sea, ¿no? Esa persona puede aportar su experiencia y su perspectiva, que igual nada tiene que ver con la del alcalde, que es quien está liderando este gabinete, ¿no? Pues ese gabinete, de vez en cuando, a lo mejor una vez al año, se debería reunir para revisar ese manual de crisis, para revisar protocolos y para prever futuras crisis que pueda haber. Es decir, si ya hemos vivido esta experiencia de la Dana, ¿quién nos dice que no la podamos volver a repetir? Que dentro de unos meses, cuando llegue otra vez el otoño, pueda pasar una cosa como la que ha pasado. Ojalá no pase nunca, pero ¿y si pasa? ¿Vamos a estar preparados? ¿De acuerdo? Es decir, os pongo un ejemplo. En el Ayuntamiento de Aldaya, que es un pueblo de aquí de la comarca del Horta Sud, que también sufrió la Dana, cuando unos días después volvió a haber otra alerta de peligro, que podía volver a haber pues, lluvias muy fuertes, torrenciales y tal, tenían preparado sacos terreros de arena para ponerlos al lado del río, del barranco, para que si salía el agua, como la primera vez, esos sacos absorbieran la salida del agua. Y también sacos preparados para ponerlos en las puertas de plantas bajas de casas para cuando llegara el agua, si es que iba a llegar, pues no afectara como afectó la vez anterior. ¿Eso qué implica? Tomar la decisión de que el ayuntamiento necesitará tener esos sacos comprados y almacenados por lo que pueda pasar en el futuro. Si eso caduca, es decir, si ese producto caduca, lo que tendrá que prever el ayuntamiento es que cada año deberá comprar esos sacos y almacenarlos para cuando llegue la temporada de lluvias, tenerlo preparado. Es decir, esto es como cuando en las zonas donde nieva habitualmente, pues los ayuntamientos tienen preparados sacos de sal para poner en los caminos y en las carreteras. Pero, Xavi, por ejemplo, con ese ejemplo, en realidad nuestro papel como comunicadores ahí sería el poder definir, ¿no? Viene otra alerta, o sea, informamos de esa previsión meteorológica que puede ser adversa, ponemos un poco, o sea, contamos a la gente que estamos en una situación muy vulnerable, con lo cual todavía hay mayor peligro, y empezamos a contar, o sea, tenemos una comunicación institucional en la cual compartimos con la gente, pues que hemos trabajado con los sacos de arena, ¿no? Entiendo que al final todo esto, sobre todo por una transparencia en la comunicación e intentar calmar a la ciudadanía con todo lo que se está trabajando. Claro, una de las cosas fundamentales que necesitamos la ciudadanía, de nuestros políticos, de nuestros gestores, es que nos den seguridad. O clientes, quiero decir, o clientes, sí, que nos den seguridad. Es decir, si yo me siento inseguro como ciudadano o como cliente, no puedo confiar en esa institución o en esa marca, porque me siento vulnerable. Y he perdido la confianza en quien tiene que gestionar eso, en quien he delegado yo que gestione eso. ¿De acuerdo? O si soy cliente de una marca, fiel cliente, y pasa eso, una crisis alimenticia con una marca, yo me sentiré defraudado, porque yo he confiado toda mi vida en una marca para comer galletas. Y yo confiaba en ellos y no compraba otras marcas, que podían ser incluso más económicas, pero yo confiaba en ellos por su calidad, porque tenían una imagen respetable, porque daban una imagen de producto saludable, etcétera, 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 y yo me he sentido estafado. Es decir, esta crisis que les ha saltado a ellos en las galletas, ¿esto desde cuándo lleva pasando? Es decir, es como un engaño, ¿no? Como cuando alguien te engaña, y en las instituciones pasa lo mismo. Si nosotros hacemos esa campaña en el momento que nosotros desde el Gabinete de Comunicación empezamos a ver que ya hay movimiento, pues empiezan a ver las primeras informaciones que en unos días pueden llegar unas lluvias torrenciales, etcétera, tenemos que plantear a la institución. Tenemos que hacer una campaña
para informar a la población y de las medidas que estamos tomando o de las medidas que hay que tomar. Pero eso lo tenemos que hacer igual que en la comunicación posterior, cuando después de la tragedia, lo tenemos que hacer siempre de una forma transparente y segura, ¿vale? Espera, es que me está entrando una pregunta. Siempre de una forma transparente y segura, es decir, lo que no podemos hacer son las primeras declaraciones para contarlo todo, porque seguramente no lo sepamos. Y tenemos que ser transparentes en eso, igual que en una marca. ¿Qué ha pasado con el tema de las galletas? Pues ahora mismo no lo sabemos, se está investigando. Cuando tengamos más información, informaremos puntualmente. Acordaos del tema de la pandemia, cómo se fue informando a la población y cómo se iban dosificando las medidas. Bueno, pues ahora hemos aplicado esta medida, mañana haremos otra rueda de prensa o esta tarde haremos otra rueda de prensa y explicaremos cómo ha evolucionado esto y si hay que cambiar o no hay que cambiar de medida, si hay que adoptar o hay que adoptar otra medida. Es decir, hay que ir informando poco a poco, siempre desde información clara y veraz. Una de las cosas que siempre repetimos en estos temas de la crisis, que lo peor que se puede hacer es mentir, porque ya lo estamos viendo. Es decir, en el momento que se miente, pues esto al final se acaba descubriendo y tiene consecuencias peores. Así que lo mejor es contar la verdad o contarlo de la mejor manera posible, ser transparentes y intentar no alarmar a la población, pero sí que informar para que se tomen una serie de medidas. Y en el caso de las empresas o de las instituciones culturales, un poco lo mismo, ¿no? Bueno, pues vamos a informar, ha pasado esto y bueno, no sé, ponte, por ejemplo, en el caso en el robo en un museo. Una obra de arte muy importante en un museo, bueno, porque lo he sabido y lo conocemos, bueno, pues ha pasado esto, ahora mismo esta obra no está donde debería estar, pero no sabemos dónde está. Y estamos investigando lo que ha pasado, pues las cámaras del museo, las cámaras de los edificios de los alrededores. Entonces, cuando recopilemos esa información y tengamos las primeras investigaciones policiales y tal, pues iremos dando más información. Luego podemos ir dando más información y decir, bueno, pues sabemos que este robo se produjo el sábado por la noche y eran 2 personas. Y luego pues vamos a ir contando más cosas. Bueno, y sabemos que ahora mismo la obra no ha salido del país porque tenemos controlado no sé qué o porque tiene un GPS, yo qué sé. ¿Vale? Podemos explicar cómo va a evolucionar. ¿Cómo diferencias? Porque aquí son casos muy evidentes, pero como pregunta Fiorella, ¿cómo diferencias a una crisis de algo mucho más reducido o de alguien que te quiera hacer daño? ¿Hasta qué punto también tienes que ignorar o obviar ciertas cosas que pueden acabar siendo crisis o no? Por ejemplo, yo pongo un ejemplo, ¿no? Nosotros en el año de la capitalidad, cuando íbamos a montar el pabellón que os enseñé el otro día, hubo que cambiar de lugar un mercadito que hacían en Plaza de Brujas y se lo llevaron a la plaza del ayuntamiento. Y de repente yo un día me levanto por la mañana y tenemos una portada de las provincias en la cual pone una foto de un mercado con unas bragas gigantes y entonces ponen bragas a €1 en la capital mundial del diseño. Y entonces estaban las bragas y detrás estaba el Ágora, ¿vale? La foto era esa, bragas, Ágora. Y era como el gobierno municipal se ha llevado el mercado de las bragas al centro neurálgico de la capital mundial del diseño, ¿vale? Yo ahí podría haber detectado que iba a tener en algún momento una crisis. Claro, eso es, yo habría detectado ahí que iba a tener una crisis de reputación porque ya la capitalidad empezaba a ser un arma arrojadiza entre partidos políticos y concretamente este medio de comunicación, cualquier cosa que pasaba nos la tiraba encima. Y de repente fuimos portada, que es dificilísimo ser portada con algo que tiene con el diseño. ¿Cómo sabes ahí qué tienes que hacer? ¿Cómo tienes que reaccionar? ¿Tienes que dejarlo pasar? ¿Tienes que enfocarte a ello? ¿Tienes que ignorarlo? ¿Cómo sabes esa fina línea entre una cosa y la otra? Claro, ahí igual hay que hacer un poco caso a aquello de da igual que hablen bien o mal de ti, lo importante es que hablen. ¿Vale? En determinadas ocasiones, en determinados momentos y con determinada información, igual es interesante que te hagan publicidad o que te amplifiquen aquello que tú estás organizando, que te ignoren, ¿de acuerdo? Es decir, ya te están haciendo caso, ¿vale?
Bueno, pues vamos a ver cómo le damos la vuelta a eso. Ahí, desde el equipo de comunicación, podíais haber tomado la decisión de decir, bueno, pues vamos a utilizar esto como un meme, ¿vale? Y a través de la capitalidad del diseño vamos a darle la vuelta a esto como un meme con los diseñadores, con diseñadores implicados y tal. Entran otras cosas. Claro, ahí entran tu tono, tu discurso, claro, si claro, entras... sí, pero ahí, claro, hay muchas opciones que el gabinete tiene que tomar, ¿vale? Ahí ya es cosa de lo que se decida. Claro, estamos hablando de la capitalidad del diseño, podemos hablar de otra, cada uno tiene su tono y sus formas, ¿no? Pero bueno, ahí también, como gabinete de comunicación, pues nuestro trabajo también es hablar con ese medio de comunicación e intentar convencerles de que la capitalidad mundial del diseño es importante para Valencia, que no es una cuestión de tanto de colores políticos o de atacar al ayuntamiento porque es de un color es de un color político que a ese medio de comunicación no le gusta, sino que es una cosa que le viene bien a la ciudad de Valencia y que va a atraer una serie de actos, de eventos culturales del mundo del diseño y tal y cual. Reunirnos con ellos para intentar convencerles de que no profundicen en más crisis de reputación. Claro, intentar atajar eso, intentar atajarlo. Una vez ya ha salido la foto, pues digamos que te tienes que... También hay que, digamos que evaluar las cosas en su justa medida. Es decir, qué capacidad de influencia tienen hoy los medios de comunicación escritos y los periódicos, ¿vale? No vivamos en nuestra campana de Gauss, ¿vale? Nuestra burbuja donde todo nos afecta casi como algo personal, porque como somos periodistas y eso lo dice un medio de comunicación, salgamos a la calle y veamos si eso ha afectado o no ha afectado, ¿vale? Porque a lo mejor a quien va dirigido esa portada, esa columna de opinión o esa información, tampoco querrá saber nada de la capitalidad cultural porque no le interesa lo que haga el ayuntamiento. No sé si me explico, porque va en la línea editorial de ese periódico, con lo cual haga lo que haga el ayuntamiento estará mal hecho. Sea ponerle el mercado al lado o no ponerlo, ¿ya? ¿Vale? Con lo cual hay veces que hay que intentar objetivizar y decir, bueno, vale, una cosa es que eso se convierta en una campaña de acoso y derribo constante durante el año que dura la capitalidad. Todos los días portadas, todo... Bueno, vamos a evaluar cómo lo cogemos. Si es un día, bueno, pues ha sido una tormenta en un vaso de agua. Lo que hay que ver es cómo va evolucionando eso. Eso es a lo que yo me refería con el caso de la prevención. Es decir, vale, estamos monitorizando los medios. Hoy ha salido esto. Vale, bueno, vamos a intentar atajarlo. Vamos a ver qué pasa mañana. O vamos a ver si hay otros medios de comunicación que se hacen eco de esto. Porque a lo mejor hay otros medios que se hacen eco de esto y lo amplifican muchísimo más. Si se va a quedar encerrado en un medio de comunicación concreto, porque es un medio de comunicación que ataca al ayuntamiento, haga lo que haga, bueno, pues sabemos que van a ir por ahí. Tenemos que asumirlo. Y a lo mejor también tenemos que decidir, oigan, ayuntamiento, ¿podemos llevarnos las bragas a otro sitio? Para que no nos hagan la foto. ¿Vale? Entonces, ese también es nuestro trabajo. Es decir, negociar con el ayuntamiento, negociar con el medio y negociar con nuestro público. ¿Vale? Intentar tomar esas decisiones. No solo son decisiones de comunicación. Hay veces que quien tiene que tomar esa decisión a lo mejor es el director o la directora de la capitalidad, no es la persona que lleva comunicación, ¿no? Y hay que analizar eso. Si eso va a mayores o eso se queda en esa pequeña tormenta de verano, ¿vale? Claro, si a partir de ahí ellos se dedican a ir a saco contra la capitalidad, un día es el mercado, otro día es que intentan relacionar al director con no sé qué cosa, con un caso de presunta corrupción, por decir algo, o sea, me lo estoy inventando. Claro, ya la cosa va evolucionando y dices, ostras, esto ya puede haber algo más serio, ¿no? Sí, bueno, iba a puntualizar eso antes de que lo dijera Xavi, que hay que también dimensionar de dónde viene, o sea, de dónde viene, pues eso, la crítica y el impacto que puede tener. Y luego, algo que creo que es importante es no precipitarnos, o sea, medir muy bien eso y no precipitarnos porque a veces la respuesta que tú das puede amplificar más el problema que otra cosa. Quiero decir, te puede venir una crítica, a lo mejor ahora en redes sociales. Yo tuve hace poco con un cliente, voy a ser políticamente correcta y voy a llamarlo un agitador de estos de Twitter, ¿vale? Sin venir a cuento, pues lo mencionó al cliente, además que no tenía nada que, o sea, no sé de dónde salió. Y bueno, pues los insultó directamente.
claro, y a mí el responsable de comunicación de ese cliente, que está en plantilla, me llamó y me dijo, hay que contestarle porque fíjate lo que nos ha llamado y no sé cuándo. No sé. Yo dije, a ver, este tío no tiene nada que ver con nosotros, no tiene nada que ver con nuestro cliente potencial, no tiene nada que ver con nuestro sector. Nosotros estamos en Valencia, este tío está en Madrid, rajando de todo lo que se pone por delante, porque es así. Y ya está, digo, es que meternos, o sea, contestarle a él públicamente va a ser iniciar una guerra con un tío que tiene 100.000 seguidores, que además son de estos, no son seguidores porque sí, o sea, son como muy fieles y muy de su cuerda, ¿no? Digo, es que no tiene ningún sentido porque ese no es nuestro público, ni tenemos que quedar bien con esa gente. ¿Qué pasó? Que alguien contestó como preguntando qué ha pasado o qué esto o tal, y a esa persona sí que por privado le contestamos, le explicamos y nos dio las gracias por la aclaración y ahí se quedó el tema, o sea, y ya está. Pero muchas veces dar una respuesta tú global que llega, que tu respuesta sí va a llegar a tus clientes o a tus seguidores o a tu público potencial, puede generar algo que realmente se había quedado en una cosa muy, muy puntual y que habían visto gente que ni te interesa, ¿no? Por eso claro, es que entras en un juego en el que estás amplificando. Esto es se me ha ido, el síndrome de Barbara Streisand. Lo conocéis, ¿no? Bueno, pues rápidamente. Hace unos años, cuando Google Images empezó a mapear todo el mundo mundial, el Google Maps, llegó a donde vive Barbara Streisand, supongo que en California o en Beverly Hills o algún sitio de estos, y ella dijo que ella no quería que la foto de su casa y la foto aérea y tal y cual aparecieran en Google Maps, que la gente no tenía por qué saber dónde ella vivía y tal y cual. Claro, esa polémica se hizo tan grande que por evitar una cosa hizo que se amplificara tanto que ya todo el mundo conocía dónde ella vivía. Es decir, si tú no dices nada, nadie se va a enterar de dónde vives tú, ¿vale? Si el coche de Google Maps pasa por mi puerta, nadie va a buscarme dónde vivo. Y en su caso igual. Pero como ella hizo una batalla, todo el mundo, esa batalla se volvió contra ella, es un boomerang. Es decir, todo el mundo fue a buscar dónde vivía ella. Con lo cual esto se le llama efecto Barbara Streisand. Es decir, por intentar evitar un mal, lo estás amplificando tanto que te hace mucho más daño. Y a veces hay que evitar eso. Evitar contestar a gente que no te aporta nada y que no es una crisis como tal, ¿vale? Lo que es pues un hater que se cabrea contigo por lo que sea o tal y cual, ¿no? Y hay que atajarlo, pues eso, o no contestando, o contestando por privado, o contestando de la forma más educada posible. No sé si os acordáis, y voy a ir cerrando ya antes de hablar de la recuperación, del programa de salvados que hubo sobre Mercadona hace unos cuantos años. Claro, esa misma noche, cuando se estaba emitiendo el programa, hubo una avalancha de gente contra Mercadona en redes sociales. Claro, Mercadona hasta ese momento no tenía un responsable de redes, ¿vale? Tenía un equipo de comunicación. Claro, luego sacaron la plaza de responsable de redes. Claro, ¿qué pasa? Que esa persona o esas personas en ese momento estaban desbordadas, pero la estrategia era intentar contestar lo mejor posible a aquellas cosas que eran contestables. Porque si yo digo odio a Mercadona, ¿qué voy a contestar como responsable de comunicación? No puedo contestar nada, no puedo intentar convencerle, no odies a Mercadona porque Mercadona es el mejor supermercado del mundo y tenemos los precios más baratos y somos guays. Tú no puedes convencer a esa persona. O sea, esa persona lo que quiere es lanzar su odio contra Mercadona por lo que está viendo en la tele. Otra cosa es que tú denuncies una cosa concreta. Es decir, me ha pasado esto en la tienda de no sé qué. Entonces, el gabinete de comunicación tendrá que ver qué ha pasado y decir, ostras, esto ha pasado de verdad, esto ha sido así, vamos a contestarle, vamos a darle una respuesta, porque eso también, si podemos contestar rápido, si esa respuesta va a atajar el problema. Entonces, también el público ve que nosotros tenemos esa capacidad de contestar rápido, de contestar transparentes y de dar solución, ¿vale? Otra cosa es eso, que tengas un hater que te está molestando y si tú entras en su juego, él y sus seguidores lo van a amplificar mucho más y eso va a ser como un partido de ping-pong, ¿vale? Todo el rato. Va a ser todo el rato y va a ser eterno. Si tú lo cortas y pasas de él, pues lo que él quiere es que tú caigas en la provocación. Provocarte para que tú entres en ese juego. Y las marcas tienen que entender eso, que no hace falta entrar en ese juego, sino es que hay una crisis. Es decir, oye, pues he comprado, a mí me ha pasado y yo lo reconozco. Es decir, yo he tenido un problema con Cecotec, no me lo han solucionado
he puesto puse un tweet e inmediatamente se pusieron en contacto conmigo por privado y me dieron todas las instrucciones para hacer la devolución, etcétera, etcétera. Claro, pero ¿por qué yo acabé haciendo un tweet? Porque ya había intentado a través de la web que me hicieran una devolución, la web no funcionaba, no me contestaban, no sé qué, y al final, ¿qué pasa? Pues que el cliente insatisfecho tiene las redes sociales. Y esas redes sociales a veces funcionan y a veces no funcionan. Cecotec, ¿qué hizo? En lugar de entrar en mi juego pues no, nosotros somos súper guays, igual has roto tú la máquina, no sé qué. No, pues te contestan por privado, te dicen, oye, mira, lo siento, tal, o te contestan, oye, mira, mándanos un correo aquí, atención al cliente, no sé cuántos. Hay que contestar un poco así. Bueno, ya antes de irnos... Sí, tal vez Fiorella tiene una pregunta, pero me da que no te va a dar tiempo, así que... si te has a ver, una vez hemos pasado estas fases, la última fase que es la de la recuperación. Es decir, lo que no podemos hacer es, hemos gestionado la crisis, hemos gestionado, perfecto, cerramos el manual de crisis, cerramos la puerta del despacho donde estamos reunidos y seguimos con nuestra vida normal. No. Tenemos que analizar qué ha pasado y cómo nos recuperamos de eso. ¿Vale? Sí, ya hemos atajado el problema, ya hemos dado soluciones, ¿vale? Pero a partir de aquí, ¿cómo nos recuperamos? Hay una recuperación física, por ejemplo, en cuanto al tema de la Dana. ¿Cómo recuperamos todo lo que se ha perdido? ¿Qué planes tenemos que ejecutar para que la vida vuelva a ser normal como antes? ¿Vale? Y eso no se hace en una semana, se hace en muchos meses y a lo mejor en años. Con lo cual, tenemos que pensar también cómo nos recuperamos. Y cómo recuperamos también a la marca en el caso de una crisis, lo que decíamos antes. Bueno, pues habrá que aplicar medidas de comunicación para que la gente vuelva a confiar en nosotros. Ganarnos otra vez la confianza de nuestro público, de nuestro cliente, de nuestro seguidor, porque al final ya no es una cuestión solo de reputación, sino que es lo que decía antes. Si la gente no confía en nosotros, dejará de comprarnos. Y si la gente deja de comprarnos, la marca desaparecerá. Y la empresa desaparecerá y todo el mundo se irá a la calle, etcétera, etcétera. O la gente no confiará en la institución o en el partido político que gobierna esa institución. Es decir, si lo hacemos muy mal, pues no nos volverán a votar, por decirlo así claramente. O si lo hacemos muy mal en una empresa privada, pues la gente dejará de comprar o dejará de confiar en nosotros. Entonces hay que pensar qué es lo que hemos aprendido, qué lección hemos aprendido, cómo lo recuperamos y qué hacer en un futuro para que esto no se vuelva a repetir. O si se va a repetir, a ver qué hemos aprendido y cómo lo vamos a atajar de una forma más rápida y más eficaz. Estupendo. Pues muchísimas gracias, Xavi. Muchas gracias. La verdad es que ha sido rápido, pero... Sí, bueno, la verdad es que lo recomendable siempre, si estáis en una empresa o una institución y tal, es que empezáis, si no existen esos planes de crisis o esos planes de emergencias y tal, que intentéis, digamos que potenciarlos, que seáis vosotros los instigadores de que eso se acabe haciendo. Hay mucha bibliografía en el mercado, podéis acceder a bibliografía de cómo se hace, de cómo se crea un gabinete de crisis o cómo se hace, digamos, que un plan de emergencia. Hay empresas que se dedican también a hacerlo, con lo cual, si vuestra empresa, vuestra institución no existe, lo mejor es que vayáis pensando en cómo se puede hacer. Porque al final es lo que os decía al principio. Pensamos que nunca nos va a tocar, pero igual un día nos toca y se nos lleva a todos por delante. Claro. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Por tenerte. Bueno, que vaya bien. Me voy a mi clase. Venga, hasta luego. Gracias. Chao. Uy, la ventana. Fiorella, cuéntame qué ibas a decir, cuál era la cosa que querías compartir. Sí, dos cositas, gracias. Uno, con respecto a lo que comentaba él, creo que también con el tema de, por ejemplo, atención al cliente, no solamente es estar prevenidos con un manual de crisis, ¿no? Sino también la comunicación desde todos los canales, ¿no? Porque, por ejemplo, yo que he trabajado con supermercados años y justo él comentaba esta experiencia que tuvo de que tuvo que publicar un tweet porque venía hablando por todos los canales y nadie le respondía. Entonces, justamente para no llegar aunque hay que tener en cuenta que hoy en día con las redes sociales, todo el mundo, cuando tiene una queja, antes de intentar por la vía tradicional de comunicarte por mensajería,
de frente publica, no es como que ya tenemos esta idea de quiero joder a la marca y voy a ir y hacer mi publicación, y más si tengo un montón de seguidores. O sea, ahora es como que el pan de cada día. Pero de todas formas creo que eso no pasaría si es que la comunicación fuera mucho más efectiva. No sirve de nada que las marcas o las empresas se digitalicen y tengan tantos canales virtuales ahora, si es que finalmente la respuesta demora mucho, ¿no? Aquí pasa que tú escribes y te dicen, ya tenemos tu queja y en menos de 48 horas estaremos respondiendo. O sea, 48 horas ahorita, en esta era ya es demasiado tiempo, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, yo le consultaba lo de issues y crisis porque en los años que yo vi supermercados, nosotros trabajábamos con un esquema que era un cuadro grande donde colocábamos, porque, o sea, en supermercados este tema de crisis es el pan de cada día. Entonces poníamos como que cada tema con código de tienda, porque eran 37 tiendas, aquí veíamos supermercados Wong y Metro, ¿no? El código de la tienda, algo así como lo que tú mostraste, así súper organizado, poniendo, por ejemplo, en qué fecha fue, si era reiterativa la crisis, si era una crisis por sostenibilidad, trazabilidad, cadena de valor, si era por algo social o era por un tema básicamente de marketing. O sea, eran como 3 ítems y luego colocábamos el nivel, ¿no? Del 1 al 10, o sea, y así íbamos midiendo un poco, ¿no? Pero, por ejemplo, nos pasó algo que fue un fin de semana, que un cliente tuvo un tema con la carne, o sea, la carne estaba vencida, o sea, en la fecha tenía que vencer tipo un sábado, él había comprado un viernes, pero cuando él abrió el sábado, la carne estaba podrida, entonces parecía que el etiquetado había estado mal. Entonces, él se comunica por interno y el de redes sociales le responde que si la fecha figura el sábado, entonces probablemente seguro lo ha abierto después. O sea, todo mal con su respuesta. Pero eso no fue suficiente, sino que, bueno, se disculparon, todo bien, al final el cliente aceptó la devolución, y no sé por qué el de redes, después de ya haber hablado por interno, el cliente había dejado igual una publicación. Entonces, en lugar de pedirle que le elimine porque ya lo habían solucionado a la interna, responde en la publicación, haciendo una captura de los correos que habían intercambiado ellos en la publicación. Y eso terminó haciéndose viral. A la agencia nos llega la crisis cuando ya ha pasado todo esto, y tuvimos que luego de eso vino una cadena de un montón de comentarios sobre ese post, diciendo que a mí también me vino no solo la carne, los embutidos, que la leche, que el yogur, o sea, y un poco más, y etiquetaron Indecopy, terminaron haciendo un registro, una visita a la misma tienda, o sea, se terminó haciendo muy grande eso, que se tuvimos que hacer comunicado en televisión, o sea, a ese nivel, ¿no? Nosotros con supermercados así nomás no teníamos llegada porque son marcas y a veces hay una pauta comercial con televisión. Y como nunca estábamos en la televisión, por ese tema de la carne, ¿no? Entonces, un poco quería compartir esa experiencia porque ¿Cómo lo solucionas? No sirve de nada al final tener gente en redes sociales si es que simplemente es un community que se encarga de responder como una maquinita, no como un robot, sino tiene que ser una persona que realmente sea estratégica y no solo táctica, ¿no? Pero ¿y cómo lo solucionasteis? ¿Cuál fue al final? O sea, ¿conseguisteis solventar esa crisis? Sí, o sea, no, tuvimos que hacer un comunicado en televisión, en radio, disculpándonos, o sea, por lo que había sucedido, diciendo que íbamos a hacer nuevamente, o sea, todos los lotes, o sea, chau, e íbamos a revisar. De hecho, justo venía de la mano con una alianza que ellos habían hecho con Global Gap, que es la certificadora, ¿no?, a nivel mundial, y le estábamos guardando para comunicarlo con bombos y platillos, y le dijimos, ¿sabes qué? Vamos a usarlo ahorita como herramienta, y el cliente no quería porque decía, no, porque eso queremos que salga bonito, no para tapar la crisis. Sí, pero es que ni modo, o sea, no nos queda de otra, y eso de hecho nos ayudó. El cliente un poco insatisfecho porque quería usar eso para luego llevarlo por otro lado de comunicación, ¿no? Ahora, obviamente al community le volaron la cabeza, lo despidieron, ¿no? Entonces, todo un tema, pero habrá pasado un mes que todavía estábamos monitoreando, hasta 3 meses creo que monitoreamos un poco y luego ya el tema se fue olvidando, pero sí fue muy fuerte, ¿no? Y justamente por eso, ¿no? Por un tema de que no hay una estrategia desde el mensaje hasta la agencia. O sea, no solamente es que voy a dedicarme a responder, ¿no? Sino hay cosas que a veces no necesitas responder necesariamente de forma pública. Total, es lo que decías, claro. Bueno, yo de Xavi creo que porque soy también nueva en esto de las crisis, o sea, me quedo con esas 4 fases que creo que tenemos que tener todos claros. Que sí que creo que es interesante el hecho de que cada uno en su organización, pues sobre todo Berta, David, que trabajáis ahí al mando de instituciones, pues eso, que ante cualquier crisis como mínimo que haya un plan de acción, más que nada porque llegada la crisis se van a poner de los nervios y van a querer que les digáis qué hacer. Entonces, yo sí que creo que es buena idea, ¿no? Trabajar ese pequeño protocolo de qué hacer ante una crisis y calibrar bien si vale la pena o no, pero sí que tener establecido cuáles son las fases.
como ha hecho él con la prevención, con la previsión, a actuar ante la crisis y, o sea, solucionar la crisis y la recuperación. Te voy a explicar una cosa que nos pasó hace poco, fue divertido, ¿eh? Vale. Fue muy divertido. Pues Hicimos sí, un juego basado, y la que se lió pardo, se lió muchísimo. Un juego que representa que nos había, de un cluedo que representa que nos habían entrado a robar una obra, una pieza del museo, y lanzamos como notas de prensa y todo fake a través de Instagram. Y entonces se coló, o sea, tal cual, la gente se lo creyó. Y directivos de la empresa se creyeron que nos habían entrado a robar. Y se notaba. O sea, la vanguardia, uno ponía la vanguardia, y claro, luego de la vanguardia y colgado. Nada, no estaba ahí, digo, aquí sí que pensaba que se iba a liar. Claro, un comité y claro, los que estaban más moscas, los del departamento de seguridad. En plan, ¿cómo ha pasado esto? Nada. ¿Y qué pasó? ¿Cómo lo solucionasteis? O sea, la gente, ¿tuvisteis que hacer un comunicado desmintiendo que todo... No, seguimos con el tema hasta el final, pisando fuerte. Y entonces... Pero entonces fue un éxito. Sí, imagínate que fue un éxito tal que yo estaba grabando un reel con el libro este en la mano, que era un libro que y me apareció una mujer, ¿lo has encontrado? Hostia, pensábamos que, hostia, ahora sí que se ha activado. Pero claro, fue como un de esos, sí que se activó en cierto modo un comité de crisis, que yo no lo sabía, en plan, a esto ha habido una crisis reputacional. Claro, no hicimos tampoco sin avisar. Yo la verdad es que a lo largo de mi carrera, crisis de reputación como tal o crisis así, no he tenido ninguna, pero sí que, de hecho, yo cuando me voy de Valencia Capital Mundial del Diseño, la única crisis que he tenido es esta que os cuento de las bragas en la plaza de Ayuntamiento. Y lo que pasó a partir de que me fui, sí que es que empezaron a tener una tras otra un montón de crisis de reputación. Y bajo mi punto de vista no han sabido en ningún momento cómo enfrentarse a ellas, porque la política sobre todo yo creo que del director de lo que ha cogido la capitalidad, que ha sido una fundación, ha sido ignorarlas, no enfrentarse a ellas. Entonces, ya ha pasado que con el tiempo y ante una gran falta de transparencia, han sido más medios de comunicación los que se han sumado a las críticas y a las crisis. Y sobre todo hay un tema que es muy delicado, que es que, como os digo, nosotros montamos este gran edificio en la plaza del Ayuntamiento y este gran edificio, cuando lo comunicamos, la idea era que se iba a desmontar de la plaza del Ayuntamiento porque tenían que poner la falla y se iba a llevar a otro sitio que era la Marina de Valencia. Y eso estaba establecido así desde el inicio. Iba a haber un desmontaje y se iba a montar en otro sitio. Pero bueno, pues por ineficiencia de la gestión, por falta de recursos, por lo que fuera, ese edificio se desmontó y se almacenó. Y a día de hoy sigue almacenado. Es decir, tenemos un edificio maravilloso, desmontado, que costó $500,000 euros en una nave industrial del Ayuntamiento de Valencia. Entonces, de manera recurrente, cada 6 meses, siempre hay una noticia de el ágora del diseño sigue almacenado está oxidándose, estropeado. Y en lugar de haber enfrentado ese problema, ¿no? Y haber hecho públicamente un comunicado, por ejemplo, en el que se explique pues que por motivos políticos se está buscando financiación o la previsión es esto, o que directamente se va a la basura. Como no hay transparencia con respecto a este tema, sigue siendo una crisis periódica de confianza hacia la propia fundación, hacia el propio organismo que era mi jefe, vamos, y parte de mi equipo de comunicación, porque no han querido enfrentarse a ese problema. Y ese problema ha sido el inicio de muchos otros problemas, porque a raíz de ese han empezado a criticar muchas otras cosas, a las cuales nunca han tenido respuesta ni transparencia. Claro, eso es. Y eso desencadena y otras, y cada día tienen más gente, o sea, tienen una crisis reputacional ahora tremenda, en la cual ya hay como noticias de cuánto cobra el jefe, qué están haciendo, o sea, se han cargado toda la comunicación y el engagement que se hizo durante años. Y a veces, sobre todo, a ver, lo que contaba Xavi son grandes catástrofes o grandes problemas, pero a lo que nos enfrentamos nosotros son cosas mucho más pequeñitas. Pero el mecanismo es el mismo y siempre hay personas detrás y muchas veces es tan fácil como levantar un teléfono y sentarte a tomar un café con alguien y decirle, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué tienes esta animadversión hacia nuestro proyecto? ¿Qué es lo que no te cuadra?
y si incluso son temas que tienen que ver con, porque van a hacer de ti una herramienta política, a veces es tan fácil como pagar, ¿eh? Decir, oye, ¿qué te pasa? ¿Que quieres usar mi proyecto para criticarlo porque lo ha organizado un político que no es de tu cuerda o porque tu medio... ¿Qué quieres? Te hago una campaña de publicidad. ¿Cuánto dinero te hago? Te meto ahí 25.000 euros, 20.000 euros, lo que haga falta. Hacemos una campaña de comunicación conjunta y ya te focalízate en otra cosa. O sea, déjame en paz. ¿Entendéis? Que muchas veces esto también tiene que ver con las relaciones sociales y con cosas que se nos escapan, porque no tienen que ver con nuestros propios proyectos, sino que son otro tipo de intereses y hay veces, hay que valorar, como decían, si vale la pena enfrentarse o no, pero no los puedes dejar pasar. O sea, no puedes hacer como que no están ocurriendo, porque hacer que no están ocurriendo en el tiempo te lleva a una situación en la cual tu identidad se va minando, porque ya no eres porque la gente que habla de ti mal y cada día son más. Entonces, bueno, yo creo que, no sé, a mí me ha gustado, yo tomo un montón de notas, no sé vosotros, pero me ha parecido súper interesante y creo que hay un montón de ideas que se pueden implementar o sobre todo tener algo que parezca que si llega la crisis estamos preparados, que sabemos hacerlo. También, claro. No sé, Celia, ¿ibas a decir algo? No, eso que es importante, que es lo que comentaba ayer, en las empresas no suele haber esos protocolos ante crisis tan detallados, pero es interesante poder ir preparándolos con, bueno, aunque lo que hablábamos en sesiones anteriores, ¿no? Lo de educar al cliente. Al final te van a decir, ¿pero eso para qué, no? No pierdas el tiempo en eso o tal. Pero bueno, si tenemos un rato, ir preparándolos, ir haciendo, aunque sea a pequeña escala, como dice María, porque igual no vamos a tener una crisis mundial sobre nuestras cabezas, ¿no? Pero sí ir preparando, pues, cómo contestar en redes sociales a, pues eso, a un hater, o cómo contestar a un cliente descontento, o qué pasa si un medio publica una noticia que no es correcta o que daña la imagen. En fin, tener previstas todas esas cuestiones, ¿no? Y muy interesante lo de monitorizar redes sociales, que hay también muchas herramientas para eso, lo sabéis, donde nos aparece cada vez que se menciona nuestra marca, nuestro cliente, nuestra empresa, y ir viendo la tendencia, ¿no? De los comentarios que se hacen al respecto de eso para estar prevenidos. Eso me parece súper interesante, que tampoco es algo que se suele hacer. Pero sí, el cliente siempre cree que es el centro del mundo, eso es así. Para el cliente siempre es un drama enorme. Pero bueno, por eso que muchos clientes dicen, pero bueno, ¿a mí qué me va a pasar, no? ¿O qué tal? Y hay veces que, pues oye, pues pasa, sobre todo si vendes, como el caso que comentaba Xavi, ¿no? Vendes un producto como unas galletas a un cliente final, es que te puede cerrar la empresa directamente, o sea, es así de fácil. Y bueno, eso lo que decía de prevenir. Y luego una cosa también muy importante que creo que hay que tener en cuenta es lo que decía ahora María, ¿no? Mantener esas buenas relaciones siempre con los medios de comunicación, que van a ser nuestros altavoces y que pueden ser aliados o pueden ser el enemigo en una crisis. Tener unas buenas relaciones, ya no en lo personal, que también, eso ya cada uno, pero que nos tengan como referentes de transparencia y de credibilidad siempre. Porque eso puede hacer que incluso en el medio de comunicación te ayude a parar esa crisis, ¿no? Si tienen confianza en nosotros como gabinete, como agencia de comunicación y tal. A mí me pasó estando en una empresa, que bueno, es una empresa de servicios que trabaja con ayuntamientos sobre todo, ¿no? Y bueno, hay un ayuntamiento que, por lo que sea, ese alcalde pues no nos tenía ojeriza, ¿vale? por no sé por qué. Y bueno, el ayuntamiento, instigado por el alcalde, hizo una nota de prensa, bueno, pues criticando el servicio que dábamos, en fin, una cosa como muy, muy rastrera y muy fea. Y el periodista nos llamó, un medio de comunicación del Levante, el periódico más importante de la Comunidad Valenciana, y me llamó y me dijo, mira, me ha llegado esto del ayuntamiento, pero yo sé que vosotras, cómo trabajáis, qué es la información, cuál es la información que dais, siempre habéis sido honestas, siempre habéis sido transparentes, siempre habéis tenido algún tipo de problema, discrepancia, nunca lo habéis ocultado, siempre lo habéis afrontado de frente, y dice, yo a esta persona no le doy ni la mitad de credibilidad de la que os doy a vosotras, con lo cual
esto yo no lo voy a publicar. Y ahí se quedó. Y, no, o sea, y nosotros nos enteramos de esa nota de prensa porque nos llamó ese periodista y nos dijo que él no lo iba a publicar por la confianza que tenía en nosotras. O sea, no, ya no por otra cosa. Entonces, creo que también eso es importante, que siempre hagamos un trabajo honesto y que eso los periodistas y los medios de comunicación lo tengan presente para situaciones como esta, ¿no? Nos pueden echar un cable importante. O sea que... Yo, por ejemplo, una de las cosas, por volver también a Toledo, ¿no? Al plan que estamos trabajando de comunicación. Justo ayer estábamos valorando si hace falta poner en marcha o empezar a cambiar. ¿Os acordáis que estuvimos revisando las redes sociales cómo estaban comunicando y llegamos a la conclusión de que no nos gusta cómo lo está haciendo, lo están haciendo mal? Desde comunicación están reforzando todas esas cosas negativas que tiene la propia sociedad de Toledo, que son los mismos, que son institucional, que no hay un plan de contenidos, ¿vale? Pues ayer el debate interno era si deberíamos tomar las riendas de la comunicación de esos canales que hay y cómo hacerlo. Porque, claro, los dejas tal y como están hasta pasar la criba, cambias únicamente un poco la imagen y ya está, o realmente empiezas a tener una comunicación activa. Yo soy de la opinión de que para poder motivar a la sociedad de Toledo y para poder hacer que se incluyan en el proyecto y que lo hagan suyo, la comunicación que hasta ahora no funciona. Y yo es lo que dije, pero claro, ¿eso qué implica? Un nuevo presupuesto en el cual hay que ampliar servicios, hay que empezar a hacer publicaciones en redes sociales, hay que empezar a hacer notas de prensa, hay que empezar a tener pues todo ese protocolo de transparencia. Y no, la noticia última que yo tengo de esta mañana es que nos olvidemos, que no hagamos comunicación sobre esta parte previa de la candidatura y que se van a apañar ellos internamente. Y antes de empezar esta sesión me encuentro con esta noticia. A ver si la podéis abrir. Esta noticia es que la oposición ya le está pidiendo al alcalde de Toledo explicaciones sobre cómo va la candidatura. Es decir, en Toledo ahora mismo la candidatura ya es un arma de arrojadiza entre unos y otros. Lo que quiere decir, o sea, ya hay una crisis. Ahora mismo ya tenemos nuestra primera crisis de reputación. Y más porque hay las elecciones, o sea, para 2027 elecciones, no falta tanto. ¿Y esto cuándo tiene que salir? Esto sale ahora a 2025, nos presentamos en marzo, se sabe si pasamos la criba, y en 2025, en 2026, en diciembre de 2026 es cuando ya podemos ser finalistas con una ciudad de... Ya quedamos la shortlist con otra ciudad en España y a partir de ahí ya podemos ser o no. Claro, o sea, esto se sabe en 2026. O sea, que irá como arma arrojadiza cada vez más. Claro, pero parte de nuestro trabajo como comunicación es generar un consenso político, convenciendo a todos los grupos políticos de que este proyecto es bueno para ellos. Sí, ¿entendéis? Pero me está preguntando si lo están viendo o si me escuchan. Sí. A ver, ella qué opina. ¿No? Bueno, pues nada, le da vergüenza. Bueno, pues a lo que me refiero es que creo que somos lo único, o sea, una buena comunicación, una buena dirección de comunicación es lo único que puede evitar que esto se convierta en cada día un arma arrojadiza sobre lo que estemos haciendo. Es decir, hay que hacer una reunión con todos los grupos políticos, hay que explicarles en qué proceso estamos, hay que generar un consenso, hay que ser transparentes en el momento en el que estamos, hay que contar las fases del proyecto, hay que decir quiénes son las personas detrás de... ¿Sabéis? Más que nunca, hay que comunicar, porque como no se diga nada hasta diciembre, vamos a llegar a diciembre con una crisis reputacional local tremenda, en la cual solo parece que el alcalde se quiere hacer fotos y ya está. Y de hecho yo estuve en Toledo el lunes. ¿Sabéis lo primero que hicimos? Ir a ver al alcalde. ¿Sabéis lo primero que hizo el alcalde? Una foto. Lo primero. Y claro, tampoco es muy agraciado este chico, ¿no? El alcalde, que viene para la foto todo el día. Bueno, pues es un alcalde, pues ahí está, haciéndose fotos con todo el mundo. Pero claro, dices, ¿por qué este hombre ha venido a hacerse una foto? Porque en el momento en que pueda, comunicará, en el momento en el que el contrato esté requete finiquitado, él hará público y dirá que tenemos un equipo, una consultoría externa que se está ocupando de esto, de aquello y de más allá. Y volverá a ver una foto institucional donde no hay absolutamente nada de contenido de valor.
No, es que esta foto, la típica de hacer fotos de grupo así, no sé, nos hemos reunido, estamos todos así puestos mirando la cámara, no sé. Bueno, Eso es. ¿qué gracia tiene? ¿No? Incluso estamos, bueno, pues hacemos otra cosa, otra acción, no sé. Para el proyecto ninguna, para el alcalde mucha, porque refuerza su compromiso públicamente y encima enseña que no lo están haciendo con gente de fuera experimentada. Pero ¿qué están haciendo? Seguimos sin saberlo. Es una cuestión puramente institucional. Pero tú vas a cobrar igualmente, aunque se haga la foto aunque no. Creo que voy a cobrar, sí. O sea, que él que haga lo que quiera, que haga lo que quiera. Bueno, yo en términos de comunicación no le recomendaría que lo hiciera. Pero no sé si me va a ¿Qué preguntar. vas a hacer? Señor. Bueno, nos queda media hora, chicos, y a ver, yo tenía aquí serias dudas porque muchas de las cosas que quería enseñaros hoy en realidad son cosas que vamos a ver en la clase que tenemos de relación con los medios. Es decir, al final, cómo redactar una nota de prensa, que es algo que no hemos visto todavía, cómo redactar una buena convocatoria, cómo organizar un viaje de prensa. Es que eso son cosas que veremos en la clase del máster, os diría que mañana, que es el día que toca diseño y prensa. Lo que pasa es que iremos a toda velocidad. Entonces, yo una de las cosas que os quería plantear, porque para el seminario sí que me obliga José María y la BIU, que es maravilloso, vale. Perfecto, no pasa nada. Vale, me lo apunto. Bueno, sí que, o sea, hay que hacer un mini ejercicio de este seminario, que yo os lo he puesto como muy fácil y os lo había apuntado aquí, que es que si en los que habéis asistido, si en algún momento me podéis mandar como 5 ideas o 5 aprendizajes de lo que os ha servido en la parte práctica estas 3 sesiones que hemos tenido. No sé, que igual me decís, pues mira, a mí me ha valido que me has descubierto Airtable y a partir de ahora pues me gusta y lo voy a implementar. O que tengo que hacer, no sé, que cada uno, ¿sabéis? Que me paséis como 5 ideas de 5 cosas que os han parecido interesantes y también por tener un poco de feedback de si os ha gustado. El conjunto de los 3 que has hecho, diríamos. De los 3 días, sí. Tendrías que activarlo en la parte de actividades. Si lo activas vale, sí, ahí, claro. Sí, bueno, os lo quería contar y lo activo cuando acabemos y así lo tenéis ahí y es una manera de que me podáis pasar ese feedback y de que este seminario os cuente. ¿Vale? Sí, ¿Os parece bien? Sí. Bueno, es los que no han venido que se lo miren y que cuelguen las ideas. Tal cual, exacto, que habrá gente que se lo pueda mirar igualmente y que pueda decir algo, pero tienes que haberlo visto para saber exactamente esto. ¿Vale? Y bueno, yo no quiero acabar, al contrario, pensaba, fijaros ya que pensaba contaros el tema de los viajes de prensa, porque los viajes de prensa es algo que mañana seguro que no nos va a dar tiempo a ver en la clase y que personalmente a mí me da muchísimo, o sea, concretamente a Celia y a mí nos da mucho trabajo, nos funciona muy bien. Entonces, pues por ejemplo, ya que estamos aquí, estamos preparando el viaje de prensa de Concéntrico, pues explicaros un poco cómo va a funcionar, cómo lo hemos hecho, qué cosas hay que tener en cuenta, cómo nos organizamos y contároslo. ¿Te parece bien, Celia? Sí, perfecto. Así me guardo todo lo que tiene que ver con nota de prensa, porque sí que nosotras el primer día, y estamos en el tercero, teníamos pensado contaros cómo redactar una nota de prensa, y lo tenéis todo aquí, cómo hacer una convocatoria, un dossier de prensa, etcétera. Pero realmente es que creo que son cosas que bueno, que podemos ver mañana, básicamente, que no es tan importante. Y podemos, por otra parte, pues hablar de estos dossiers, o sea, de estos viajes de prensa que nosotras hacemos y cómo los organizamos. Así que, dicho esto, pues a ver qué os enseño del viaje de prensa. Un momento, ¿eh? Me silencio de momento, que tengo abierto la ventana que hace mucho calor, ¿vale? Que no entre. Yo también, creo que da golpes, siento. Que no entre sol. Vale. Venga, pues lo primero que os voy a enseñar. A ver, a nosotras nos llaman desde Concéntrico, ¿vale? Que es un festival, el Festival de Logroño, no sé si lo conocéis, se ocurrió en junio. Logroño lo que hace es que tiene un festival fantástico donde hace arquitectura efímera en la ciudad, en toda la ciudad.
Entonces, es una especie de laboratorio urbano donde distintos diseñadores hacen instalaciones, pues algunas más grandes, otras más pequeñas, en la propia ciudad, en las plazas, en los parques, en las carreteras, en todo. Es la 10ª edición de este festival y lo que hacen es que a nosotras nos llaman para organizar el viaje de prensa, porque ellos ya tienen una agencia de prensa local en Logroño, que es la que se encarga de hacer pues, medios generalistas y más, digamos, influencia local, porque al final es un festival que moviliza a miles de personas que van a ir de una edificación a otra a verlo. Y nosotras, nuestro papel principal es el de llamar la atención de los medios especializados, de los que tienen que ver con pues, medios de diseño, básicamente. Entonces, a partir de ahí, nosotras, por una parte, nos ponemos a redactar notas de prensa, que, a ver, aquí tenéis nuestras carpetas. Bueno, pues lo primero que hicimos fue una convocatoria, que fue esta convocatoria de aquí. ¿Cómo molaría que os la pudiera llevar a la otra pantalla y la vierais, eh? No la veis, ¿verdad? Vale, ya está, perdón. Aquí, vale. Bueno, esto fue la primera nota de prensa que hicimos. Lo primero que hicimos, imaginaros, fue anunciar a todos los medios, a toda nuestra base de datos, que éramos la agencia de Concéntrico. Porque este evento lo llevaba una señora que llevaba toda la vida haciéndolo, y aunque conocemos a todos los medios, pues era importante hacer como un comunicado nuestro propio diciendo, oye, somos la agencia de Concéntrico, para cualquier cosa estamos aquí. A partir de ahí lo que hicimos fue esta primera nota de prensa, donde no solo hablábamos del festival, sino de todo el universo que iba en torno a Concéntrico, ¿no? Fijaos, esto ya lo hicimos el 5 de mayo, llevamos como 2 mesecitos trabajando con esto y era una previa. Esta nota de prensa salió de una primera convocatoria que se hizo de una presentación en Madrid. De hecho, la convocatoria fue esta, donde directamente, bueno, pues convocamos a los medios en el colegio alemán, ellos vinieron allí y se hizo la presentación de toda la pesca. Las convocatorias, como veis, son algo súper reducido, donde lo importante aquí es, o sea, esto es aquí, donde lo importante es un titular, un lugar, un sitio, una hora y una información como muy reducida y a poder ser que confirmen asistencia. Nadie confirma, nunca, por lo menos a nosotras nos confirma muy poca gente de asistencia. Hay que como insistir luego por WhatsApp, pero bueno, esto fue la confirmación esto fue la convocatoria y esto fue la nota de prensa que mandamos más adelante. A partir de ahí empezamos a contactar principalmente a medios nacionales y medios internacionales. Entonces, hacemos una diferenciación porque los medios internacionales tampoco podíamos traernos a tanto. De hecho, se vienen 6 periodistas internacionales que estamos haciendo llegar a Logroño con billetes de avión, etcétera, etcétera. Y periodistas nacionales, al final nos vamos en un autobús, nos vamos 25. Pero claro, tú no puedes convencer a un periodista de que se venga si no tienes esto. Es decir, si no tienes una planificación súper concreta y un programa. Eso es muy importante porque mucha gente nos pide que les organicemos programas de prensa, pero si es lo que os decía el otro día con Denou, si tú tienes el programa a 3 días del viaje, la gente está muy ocupada y nadie confirma. En el caso de Concéntrico sí que lo hemos tenido bastante pronto y sí que hemos sabido un poco pues cuál era. Aparte de que el festival ya de por sí lleva muchísimos años, muchos de los periodistas que nos llevamos ya han ido en distintas ocasiones y era un trabajo como bastante sencillo de convocarles. A partir de ahí, otra de las cosas que hemos hecho ha sido empezar a tener un dossier de prensa súper currado. El dossier de prensa creo que está... Bueno, aquí están todos los periodistas que vienen. A ver, aquí en la parte de programa está el dossier. Este dossier de prensa lo hacen ellos principalmente. Es una cosa curradísima. A ver si se abre. Vale. Y lo que es este dossier de prensa es era el de avance de programación. Ahora ya tenemos el último. Pero el dossier de prensa para lo que sirve es para poder enlazar todo el material de todas las instalaciones que va a haber dentro de un festival. Entonces, en este caso está toda la presentación de la falla.
¿vale? Todo el dossier está en castellano y en inglés, lo cual es muy guay porque siempre mandas el mismo. Toda la parte de logos, que es muy importante, ¿no? Para que se sientan identificados todas las instituciones que forman parte, todos los países, etcétera. Esto es un libro que también vamos a presentar en el marco del festival y a partir de ahí ya empieza todo lo que son las distintas instalaciones, ¿no? Como veis, pues hay fotos de otras ediciones que son como súper espectaculares, donde se han hecho todo tipo de intervenciones. Entonces, bueno, pues está toda esta parte fotográfica, tal. Y a partir de ahí ya empieza a contar pues algunos proyectos más concretos, pues este de la isla climática, las propuestas de los países que todos estos países que han formado parte, y ya es como veis, esto de aquí, claro, estamos hablando todo de renders, porque las instalaciones se están instalando esta semana, es decir, muchas de las cosas que vamos a ver en el festival se están construyendo ahora mismo. Entonces, bueno, pues aquí, por ejemplo, fue un proyecto que sacaron para hacer una isla climática en medio de Logroño que se llamaba La Guapatos, y te cuenta pues todo el proceso, quiénes lo han desarrollado, etcétera. Aquí, este dossier nosotros no lo hemos hecho y yo, una de las cosas que sí que les pedí, que sí que está en el último, es que cada una de estas cosas que veis aquí tiene que tener una descarga directa de materiales. Es decir, tú aquí deberías tener una carpeta que es un Dropbox, donde directamente puedes ir y descargarte el material de este proyecto con un único enlace. Yo siempre recomiendo que si vas a hacer esto tan bonito, que está fenomenal, la gente tenga en todo momento el acceso a los materiales, ¿vale? Que ahora os enseñaré cómo está el dossier de prensa, pero el dossier de prensa que tenemos de ellos, o sea, lo que es la descarga de materiales, tú tienes que saber que el proyecto se llama así para ir y buscarlo en la carpeta. Es un poco complejo en el reparto de materiales, yo lo habría simplificado, pero bueno, el año que viene, este año no nos ha dado. Bueno, pues como veis aquí está todo y a partir de ahí ya va como contando cada uno de los programas educativos, etcétera, con una identidad que son la que ellos tienen, etcétera, etcétera. Entonces, este dossier lo hemos estado moviendo en todo momento en todas las notas que hemos mandado. A partir de ahí, os voy a enseñar cómo lo tienen distribuido en la parte digital, ¿no? ¿A qué te lleva ese dossier de prensa? A esto. Aquí tienes el dossier de prensa actualizada. Estas son las últimas notas de prensa que hemos mandado, porque este es el enlace que siempre se envía. Y a partir de ahí entras en lo que es la carpeta del festival. Y dentro de la carpeta del festival, digamos que por distintas carpetas, ¿veis? Están todos los nombres de todos los arquitectos que van a hacer una intervención en el festival. Pues estos de aquí. Y una vez entras dentro te vas a encontrar las fotos de su proyecto y lo ideal, que es una de esas cosas que vamos a tener que trabajar nosotras, es que aquí hubiera un pequeño texto, ese mismo que habéis visto en el Word, aquí para descargar en un formato Word, porque un formato PDF es terrible, como ya vimos, se copia y se pega el formato y es una guarrada, pero aquí esto ya debería tener, y es el trabajo que haremos esta semana, un documento con el texto en castellano y el texto en inglés, con el perfil de los arquitectos y con lo otro. Entonces, parte de nuestro trabajo tiene que ver con eso. Ahora, por ejemplo, la nota de prensa que hemos lanzado hoy, que tiene que ver con la agenda, pues ya va con todas estas fotos de descarga. Entonces, esto es lo que a día de hoy están montando en Logroño. Están haciendo una instalación tremenda en mitad y ahí está la gente pues montando su arquitectura efímera que va a durar una semana. Entonces, ¿en qué consistirá nuestro viaje de prensa? Pues en llevarles a ver todas estas cosas que están ocurriendo. A partir de ahí, ¿cuál es nuestro trabajo ahora mismo? Pues mandar esta nota de prensa con todas las actividades y gestionar esto de aquí, que es el resumen de la base de datos que os enseñé. Pues hice otra vista previa en la cual teníamos cada periodista que ha confirmado quién es, cuándo viene, de dónde viene, si viene en autobús, si no viene en autobús, pues eso, aquí están todos ellos, ¿veis? Si vienen de Madrid, si vienen de Barcelona, si se quedan más días, si no. Y esto es lo que además... es la capacidad de orden que tienes. Y de tenerlo todo organizado y controlado. Es flipante. Sí, es que si no, o sea, nos morimos aquí esta mujer y yo. Ya te digo yo la conclusión que saco de los seminarios. No te la escribo. Que tienes que ser más ordenado.
Yo hasta hace poco no tomaba notas de nada, me fiaba de mi memoria, hasta hace poco que Ostras, pensé. pero entonces te da un ictus, amigo. Y ahora ya he decidido que no, que voy a pasar a... Me siento mal apuntando cosas porque estoy traicionando mis principios, pero la edad, ya te dije que a partir de los 40, fatal. No, yo no, o sea, es que me muero, o sea, se me olvida la mitad de las cosas y mira que yo tengo libretas aquí, o sea, que está todo, yo me lo escribo todo el rato. No, pero que sí que de eso la capacidad de orden, de organización y de eso es una, o sea, es una aptitud, yo creo, es una competencia, ¿no? No, después escribírtela y poner, bueno, y tú encuentras los programas y las... Sí, pero en el caso de este Airtable es que es una cosa que cuando tienes o sea, por ejemplo, ¿vale? Esto de aquí, mira, que es nuestra base de datos de prensa internacional. Una vez tú tienes hecho, o sea, lo que tienes que hacer aquí es ir metiendo los medios, cada vez que tienes uno nuevo, tú lo metes ahí, ¿vale? O si ya tienes una base de datos, la importas. Y a partir de allí, por ejemplo, aquí lo tenemos agrupado por localización, Alemania, Ámsterdam, Austria, porque es importante saber de dónde vienen. Pero luego lo puedes agrupar por lo que tú quieras, por nacionalidad, por fecha, por el nombre, por el tipo de medio, por lo que sea. Y esto es una labor diaria, o sea, de que cada vez que metes un medio lo metes aquí y luego a partir de ahí que estás trabajando concéntrico, pues te pones aquí una pestañita que sea concéntrico, que no sé dónde la tengo, pero debe estar por ahí, está aquí, ¿ves? Viene con viaje concéntrico y en el momento en el que esto está clicado, yo ya lo puedo gestionar desde aquí. Entonces ya me hace la criba de, o sea, digamos que tenemos todos los medios de comunicación centralizados en un sitio, por lo menos con los que hablamos normalmente, porque nosotras esto mandamos las notas de prensa desde PyDrive, pero aquí tenemos a los que necesitamos insistir o a los que necesitamos reforzar o con los que necesitamos hablar. Porque al final esa es una labor que hacemos todos los días o casi todos los días con ellos. Bueno, yo digo que debería hacerlo a 20 al día, pero no lo hago. Pero es una manera, o sea, yo no sé al final, David, con cuántos periodistas puedes trabajar, que tendrás una base de datos de 200, pero de diarios puedes trabajar con 20. No, claro, es un grupo ya reducido. Claro, pero bueno, pues los tienes apuntados y ya vas sabiendo que has hablado con quién, que te ha preguntado, quién te ha publicado, no sé qué. No llego a este nivel. No, que me dejas... No, que me has dejado ahí con este orden, pues me mata el orden este. Bueno, pues eso es. A ver, no entiendo, o sea, David, no sé en qué estás trabajando y tal, pero yo te entiendo porque pasa eso, ¿no? Que cuando llevas proyectos a lo mejor más pequeños o manejas una base de datos más escueta, trabajas con medios locales sobre todo y tal, y conoces a la gente personalmente incluso, pues lo llevas todo como en tu cabeza, ¿no? O yo qué sé, bueno, una libretita. Voy a llamar a este que vamos a hacer no sé qué. Mira, le mando aquí. Sabes que es todo como mucho más artesanal. No sé cómo quieres decir tú, más anti-usanza. Claro. Pero claro, llegas... pásate por aquí que te cuento algo, ¿sabes? Exacto. Sí. Pero proyectos como María cuando empezó con la capitalidad y demás. Estamos hablando de pequeña escala, de un museo local en cierto sentido. Claro, ahí ya te llevas a pues eso, proyectos grandes que ya implica además a prensa internacional. Pues, ¿me oís? Sí. Ah, vale. Sí. Me he puesto los cascos y no sé si el micro funciona. Yo que cuando ya implica prensa internacional y nacional, bueno, pues sabes que solo nacionales especializados en diseño hay un montón, entonces ya te digo que yo también confiaba mucho en mi memoria, pero dije, no, hasta aquí no me llega. Y está bien que empieces con el hábito ahora que manejas pocos, porque así luego si algún día te llega algo para manejar más, ya tienes el hábito y es menos traumático. Pero sí, no, pero es verdad. Y bueno, por ejemplo, con el viaje concéntrico lo está gestionando María sobre todo, que es la que habla con ellos y la que va a estar allí y tal. Pero lo revisamos 2 veces. O sea, María me pone en copia en todos los correos y yo con los correos que me dan de copia compruebo que en Airtable María lo ha puesto todo correctamente, que no se le ha pasado un mail. Y aún así, pues este mail te has equivocado, has puesto el mail de no sé quién en la casilla de no sé cuántos. O aquí no has actualizado que en vez de en avión viene en tren. O sea, lo llevamos 2 veces y 2 personas diferentes para evitar esa...
este año respiro con Celia detrás de mí porque yo esto que lo hago para Madrid Science Festival la lío pardísima. O de repente me llaman y me dicen, es que no tengo reserva de hotel. Y digo, madre mía, ¿y tú quién eras? O sea, porque son tantos que sí que es cierto que necesito tenerlo como todo muy controlado, porque si no, eso sí que me genera ansiedad. No, y apuntándolo y quedando escrito, allí queda. Yo envío un newsletter cada vez de no sé qué. Y cuando no solo enviarlo, ya estoy esperando las respuestas de todos los errores que haya. Digo, claro. Lo típico de, ya está, venga, va. Las aplicadas de turno, ya podéis. O sea, con Concéntrico sí que es cierto que hay una diferencia con Madrid Science Festival, que sí que me gustaría enseñaros. Con Madrid Science Festival, por ejemplo, cuando yo llegué, lo que tenían para la prensa, ¿vale? O sea, era esto. No, en Concéntrico vamos a tener un enlace a un Dropbox que va a estar siempre vivo con todo el material, como os he enseñado. Y en el caso de Madrid Science Festival, lo que tenemos, aparte de, por supuesto, ese Dropbox o lo que sea con todo el material, como hay muchísima más cantidad de información que comunicamos, tenemos esta parte de aquí que es como la parte de prensa. Entonces aquí están todas las notas de prensa que hemos ido lanzando. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, a ver. Bueno, no, porque aquí estamos en la parte general. Pero si venimos aquí a la parte de prensa, ¿vale? ¿Veis? Aquí sí que subimos, cada nota de prensa que mandamos la subimos aquí. Madrid Science Festival presenta no sé qué, no sé quién, fiesta de design. Y aquí también están, ahora ya no están, pero antes estaban todas las convocatorias. De manera que esto es muy guay porque, por ejemplo, en un museo como el tuyo o en la asociación en otro tipo de proyectos, ¿no? Tú puedes tener un apartado de prensa donde todo esté siempre actualizado. Y donde la gente tenga ese acceso al material rápidamente y fácilmente. Entonces, yo eso también os lo recomiendo, que podáis tener un apartado de prensa con todas las notas actualizadas. Yo no sé, Fiorella, ¿vosotros tenéis eso en la agencia? ¿Tenéis un repositorio de notas? Sí, pero no lo tenemos de esta manera que lo estás mostrando tú, sino es algo más interno, y es como un documento Drive, tenemos como carpetas por clientes y cada uno es como notas de prensa, impactos y así, ¿no? O sea, de hecho, estoy viéndolo y me estás dando una super idea. Claro, pero nosotros ya no es solo que tengamos, o sea, por ejemplo, cuando hicimos la web, creamos esto a posta, que es como, estas son todas las notas de prensa que mandamos, ¿vale? Las últimas, y tú entras dentro de esta nota de prensa de esta interiorista y vienes aquí y aquí te va a llevar directamente al material de prensa. O sea, de hecho, nosotras intentamos hacer ese mismo repositorio, no tanto de control de notas o de todos los clientes, sino porque al final nuestros periodistas, al periodista que le interesa los baños de esta mujer, ¿vale? Igual también le puede interesar la casa de este arquitecto. Y bueno, esto creo que ya os lo conté. Yo no sé hasta qué punto nos funciona, pero a mí me da mucha paz saber que tengo ahí todo el material y que de una cosa pueden saltar a la otra. No sé, está guay. Y no sé, chicos, es que ya quedan 5 minutos, así que ¿tenéis alguna pregunta, alguna cosa general que queramos ver, alguna duda que se os haya quedado del seminario? Por mi parte, todo súper bien. Yo ya me tengo que desconectar, perdóname, porque tengo que recoger a mi pequeño. Celia, ha sido un gusto, en verdad. Me ha encantado el seminario, creo que ha sido bastante productivo. Ahora hay que ver cómo un poco como que equiparamos con las clases como tal, porque imagino que varias cosas se van a repetir, pero... No, no se van a repetir porque la clase que daremos es la que me he dejado aquí, que tiene que ver con redacción de notas de prensa, redacción de convocatorias, organización de ruedas de prensa, es decir, en clase iremos a lo ejecutivo, cómo se redacta una nota de prensa, cómo se redacta una convocatoria, cómo se organiza una rueda de prensa. O sea, lo que hemos visto ha sido como muchísimo más ambicioso y menos... Así que no te preocupes que la otra estará bien también y no repetiremos información. Súper, ha estado genial, gracias por todo. Muchas gracias, cariñet, un placer. Bueno, pues que vaya muy bien, gracias. No sé, chicos, ¿alguna os ha molado? Sí, bueno, como mucho más práctico, todo aterrizado, ¿no? Más allá de las teorías que al final las teorías se las lleva el viento, ¿no? Y cada vez más cuando estás estudiando algo, yo que sé, que es la teoría
No sé, ya es fácil, preguntas cualquier tipo y ya te lo explican. El que es más difícil es aprender un oficio, ¿no? Aprender cómo... Claro. Bueno, esto que te decía, esto de enseñar el orden este, por decirte algo. Sí, Yo pienso que... Berta, perdona. No, que en relación a esto, que la gente que quizá acceda al máster pero sin tener tanta trayectoria profesional, esta asignatura le puede venir muy bien y es algo que en general no hemos tenido, ¿no? Otras quizá para eso son los seminarios, ¿no? Pero sí, como un poco más aterrizado. Y los que ya tenemos más experiencia, pues ver qué cosas podemos aplicar en la nuestra o cómo lo hacen otras personas. Claro, que hay gente que no viene del periodismo, también es importante. Sí, claro, sí. Claro, es que hay como diferentes perfiles. Pero muy bien, la verdad. Con la cabeza como pongo, porque yo salgo de currar, me pongo a esto y ahora a la otra clase. Mira, la otra me la voy Ya, y además, o sea, os creo que os hemos volcado muchísima información también estos 3 días de un montón de cosas, pero es guay porque al final lo hablábamos Celia y yo, ¿no? Que es nuestro trabajo diario, muchas veces no somos capaces de dimensionar la cantidad de cosas que hacemos y cuando lo pones así sobre papel y lo explicas dices, puñu. Pues ya son años, ya es experiencia y igual nos tenemos que vender más caras, ¿no? Así como de... Hay agencias que se lo cobran muy caro, también te lo digo. Sí, bueno, ya yo con lo de tu web me he quedado tocada, así que no me quiero imaginar un servicio de gabinete de prensa. El servicio de gabinete de prensa pues se va a lo mismo que la web, prácticamente anualmente. ¿En serio? ¿Cuánto te cobran al mes por algo así? O sea, para gestionar las redes y todo se van a 5.000 euros o así. Joder, ¿en serio? Sí. No sé, si quieres modificar tus tarifas en función de... Y no incluye gabinete de prensa, son básicamente redes sociales. Ya ves. Pues eso. ¿Quién nos lleva las redes sociales? ¿Qué empresa? Ya por curiosidad, para echar el currículum. La 3 Cultural. La 3 Cultural. Ni idea. La 3. La 3, sí, en catalán, la 3 Cultural. La buscamos. Venga, ya ves, a echar el currículum, lo voy a seguir en LinkedIn. No, porque joder, que se lo cobran bien. Claro. ¿Está bien? Muy bien, chicos. Pues nada, mañana nos vemos. Y total, para hacerme salir todos los reels que salgo yo, o sea, no tiene que ¿Ah, sí? ¿Sales siempre? O sea, ahora te miro. Sí, buscar Instagram. Y salgo todos los reels ahí explicando cosas. ¿Lo que te pasa en el guión o qué? No, sin guión, tal cual, a pecho descubierto. Ah, toma, 5.000 Es euros. no, que soy un chollo, no tiene ni que hacer guión. Pues, Escribir, grabar, montar, editar. Nada, ellos editan y yo lo explico y ya está, pero joder, el guión es una parte importante, es que nada. No, es una parte fundamental, por supuesto. Sí. Muy bien, chicos. Pues nada, Celia, un placer. Muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a vosotros por aguantar aquí todas las historias y anécdotas y todo. Y nada, pues eso, yo sí que lo que decía María, ¿no? O sea, hacer algo muy práctico y compartir, sobre todo compartir experiencias, vosotros que también trabajáis, pues que podáis, que nosotros también aprendemos de otras experiencias, de otros sectores y tal, y bueno, al final que salgamos todos pues con nuevas ideas y con formas de poder mejorar y como dice David, de cobrar más, que al final es un trabajo a tiempo completo y la verdad es que es súper importante y gracias a Dios en estos últimos años creo que tanto instituciones como empresas se han dado cuenta del valor o se están empezando a dar cuenta del valor de la comunicación, de una buena comunicación. Sí. Y eso hay que aprovecharlo y estirarles por ahí. Por eso hice el máster, porque es que al final cada vez, yo estoy en un museo, pero cada vez es más comunicación en museos. O sea, Claro. Es que prácticamente es comunicación mucha parte. Y ahí que digo, bueno, hacer un máster de comunicación. Pues aquí está. Muy bien, chicos. Pues nada, buenas noches. Vale. Muchas gracias. A ver. Ay, aquí. Qué bien, Isabel. Espera, que lo has dicho muy rápido, no te he leído. A ver, vale. Qué bien. Muchas gracias. Qué alegría el feedback. Bueno, un besete, chicos. Hasta mañana. Chao.